Muy buenas señoras y señores, bienvenidos aquí con el Orgaz. Buenas noches, vamos a echar un ratico, ¿eh? Vamos a ver si echamos un ratico pequeñico, que no sé lo que aguantaremos todos, depende de cómo vaya el directo y esas cosas. Oh, Dios mío de mi vida. Bueno, muy buenas, ¿qué tal Soren? Arturo, buenas noches. Cristinica, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, pues viva Mérida. Yo he actuado allí. Pero ¿qué Mérida? ¿Qué Mérida? ¿Qué Mérida es? ¿Qué es nuestra Mérida o vuestra Mérida? Entonces, bueno, pues, a ver, bla, bla, bla. ¿Esto por qué sale así de raro? No sé, estas son unas cosas extrañas. ¿Esto está bien, correcto? No lo sé. Vale, entonces esto está correctísimo, perfecto. Bueno, pues, mientras que ve llegando aquí el personal, voy a cerrar aquí que tengo abierto unas cosillas que he estado mirando de noticias y eso. Y voy a abrirme el WhatsApp web, que lo tengo cerrado aquí. Y vale, perfecto. Lo dejo ahí, cerradete. Y aquí que os recupero. Vale, pues a ver, hay unas cuantas novedades de perfumería. Y para ahí empezar ahí a atacarle y darle caña al mono. Luego, otra cosa, con respecto, mientras que va llegando gente, si es que llega alguien más, que últimamente no sé, el algoritmo no está favoreciendo el canal, no sé por qué, llevo una semana un poco extraño, que no me posiciona el cabroncete. Y no sé por qué será, pero es verdad, la semana pasada estuvo dándolo todo el algoritmo con el Orgaz y esta semana está el algoritmo que no se acuerda de mí, no sé por qué, si es que estamos a final de mes y no quiere que saque más pasta, o que yo creo que va por ahí la cosa, o dice, esto ya ha llegado donde tiene que llegar, que no gane más dinero, porque es que la verdad que me lleva súper apurado el tema, porque es que es flipante el algoritmo, acordaros que sí, que el algoritmo hace cosas muy raras. Bueno, en fin, el caso es que he estado mirando la colección presentada por, bueno, la colección por la firma Alexander McQueen. Me he tragado esta tarde cuando he llegado del estudio el desfile que no había visto. Lo que pasa que lo que me ha hecho saltar la alarma, decir voy a verlo, ha sido en Instagram. Me he puesto en Instagram, he visto unas cosas y he dicho, ¿what? Y entonces me digo, ¿me voy a verlo? Y efectivamente, se ha cogido el Orgaz, se ha plantificado delante del ordenador y me he plantificado el desfile entero. El desfile en sí, pues es un aburrimiento, como todos. No nos vamos a engañar. Hombre, los de John Galliano no son ningún aburrimiento porque te diviertes porque hacen toda una performance. Aquí no, aquí es ropa, ropa, ropa. Pero tengo que decir que lo que ha sacado este chaval, de verdad, yo creo que le han llamado la atención. Le han llamado los gatos siempre tienen que estar dando el follón justo cuando me pongo de directo. Es que le pegaba un garrotazo. Están todo el día callados. Me pongo en directo, es que da igual, o sea, es que es solo en los directos. Es el momento indicado y adecuado por lo que veo. El caso es que me parece súper friki esto. Os garantizo que no están haciendo nada el resto de días. Es ponerme a hacer un directo y automáticamente darse amor. Es que no lo entiendo. ¿Alguien lo entiende? Por favor, esto viene en la en la wiki algo, en el wiki algo. Es que esto no es normal. O sea, que se pongan siempre cuando estoy en directo es algo. Esto es enfermizo. Bueno, a ver, lo que estaba comentando, que me ha molado un montonazo el desfile. O sea, me he quedado todo loco. Por eso creo que le han llamado la atención. O sea, no. Cuando estaba viendo lo que estaba viendo, digo, no es posible. Hombre, hay cosas que son muy tal que dice, uy, uy, uy. Pero. Viendo el desfile al completo, todo lo que es el conjunto es la verdad que sobresaliente. O sea, se lo ha montado muy bien este tipo. Y mirar que lo podía estar criticando porque lo primero que hizo cuando llegó, yo no me acuerdo el nombre, pero lo primero que hizo cuando llegó Alexander McQueen fue una colección de lencería pura y dura, pero pura y dura, y ahora ha sacado cada vestidazo, cada outfit que te mueres. O sea, ya cuando sacaba un conjunto de, sobre todo en las tías, bueno, los zapatos de señora, de mujer que han sacado en la primera parte del desfile son de chúpame la punta. A mí eso no me gusta nada, además son muy pronunciadas las puntas, pero la verdad que no es tan mal. Ahora bien, quitando esos zapatos, los zapatos de mujeres que se han visto y las botas chulas,
a morir. Y los zapatos de hombre, muy guapos, ¿eh? El calzado de hombre de Alexander McQueen siempre ha sido muy chulo. Menos mal que se han puesto las pilas ahí también. El caso que lo que han sacado de ropa de hombre me ha encantado. Todo, es que todo, quitando la performance de meter fulares súper largos dentro de los bolsos arrastrando, pero eso es normal, hay que darle un poco de salsa a la cosa y de vida. Pero con respecto a lo de mujer, es que Cristina es para coger y fusilarse la mayoría de la colección, ¿eh? O sea, hay cada cosa ahí en esa colección que es para fusilárselo. Ha salido un par de modelazos de pantalón con blusas y sombrero espectaculares. O sea, y la confección súper chula. Estamos hablando del prêt-à-porter, no alta costura. Ha sido espectacular, ¿eh? La verdad, tengo que decirlo. Me ha encantado. Me ha encantado. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Ojalá y siga así este tío. Y yo creo que además las ventas les van a pegar un chupinazo muy fuerte. Porque además salía cada vestidazo que flipáis. Pero además se veían bien cosidos. Cosa súper rara dentro de Kering. Pero se veían bien cosidos. Se veían... Ha sacado unas chupas. Me he quedado muy pillado porque me ha encantado. Y yo diciendo, soy pobre, perdido. ¿Qué vamos a hacer si compro a plazos? Ha sacado una cazadora de piel de hombre con bordados que flipáis. Pero bien hecho. O sea, no un bordado ahí en plan... una con filigraneo. Que yo he dicho, quiero esta cazadora para mí, la quiero para mí. Espero que no hayan muerto animalitos, que sea sintética, pero yo sé que en realidad eso no es sintético. Yo lo sé, yo miro en mis adentros y sé que eso no es sintético, que eso es piel de verdad. Pero escuchadme, súper chulo, así que nada, os animo más que nada por la curiosidad que veáis el desfile. Sí que ha sacado como de costumbre, haciendo referencias a Alexander McQueen, porque sacaban muchos antifaces y cosas de estas también, muy en plan rollo David Delfín o viceversa, pero bordado, y ha salido como unas mascarillas bordadas, que tienen unos bordados que te flipas, solamente por el trabajo de artesanía, ahí me refiero. Yo no me pondría eso nunca en la vida, pero por el trabajo de artesanía que lleva y conlleva, estaba súper chulo. Pero la ropa, flipante. O sea, quitando unas cosillas que dices, ¿ande vas, Mari Carmen? El resto era todo ponible, con el rollo McQueen además. Que es que lo chulo es que era ponible con rollo Alexander McQueen. Escuchadme, me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga? El crío este sí que me ha gustado. Lo de... Menos mal que ha aprendido un poco. Igual ha llamado a Sarah Barton. Yo creo que ha llamado a Sarah Barton. Aparte de la llamada de atención, porque le habrán dicho, mira, escucha, nene, escúchame. La primera colección te hemos dejado, ¿no? ¿Vale? Ahora en la siguiente no. Queremos vender. Y creo que realmente ahora van a conseguir vender. Porque de verdad merece la pena. Quien tenga pasta que pueda. Y quien no, que se lo fusile, se lo haga con una máquina de coser Singer. Pero vais a necesitar también un poco una remalladora. Vais a necesitar también tener una máquina remalladora, porque hay cosas ahí que para fusilarlas necesitáis remallarla. Por aquello de que el tejido es elástico. Pero no. Y la calidad de los tejidos me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Y con color. Habían colores. Es que habían colores. Es todo negro, lúgubre, satánico. No, habían colores. Que a lo mejor los mensajes que habían dentro de los colores era un mensaje satánico. Posiblemente, no te digo que no. Pero no sé, he encontrado ahí un feeling muy auténtico, muy McQueen. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Bueno, no lo voy a poner más pesado. Y sí que tengo que darle la razón. Ahora ya vamos a entrar en otro tema después del momento Alexander McQueen. Bienvenidos todos, os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, Super Thanks, que los Super Thanks son los corazones de los vídeos para premiarlos. Hoy cuánto tiempo ya sin recibir un Super Thanks. Bueno, pues los Super Stickers y Super Chats podéis hacer uso y abuso de ellos, porque tener un directo a cero es muy triste. Es muy triste. Debéis de saberlo. Por lo menos, no sé, si queréis regalar membresías también. Eso da alegría y felicidad. Las membresías se pueden regalar. También hay una opción que pone para regalar membresías y regaláis 50.000 membresías, por ejemplo, y yo también os lo agradeceré. Y los miembros también. Ya lo que pasa es que si regaláis 50.000 no voy a poder poner el faldón final con todos los nombres porque eso va a ser una locura, y menos mencionarlos. No, imposible. Pero bueno, cosas más raras se han visto. El caso que vamos a ver... Perfumería nueva. Voy a meterme dentro de lo que es el tema de la perfumería, que tengo que abrirlo. No, lo tengo abierto. Lo que pasa es que no encuentro ahora mismo
el perfume. Entonces prefiero abrirlo, que es mucho más rápido, porque lo tengo aquí. Sí que es cierto que en el directo anterior un chaval me dijo, no, que Serhoff ha sacado ya un perfume que ha sido, no hecho, pero sí que ha sido en colaboración con el grupo musical Duran Duran, y se llama Black Moonlight X. Pues de Serhoff, Black Moonlight. El caso que sí, que confirmadísimo, porque además lleva ya días que no paran de darle la publicidad al perfume. Bueno, pues tenemos bergamota, mandarina, cardamomo y azafrán en la salida, con un corazón de lavanda, ylang ylang, jazmín sambac y mirra. Y luego pasaríamos a un fondo de ládano, bálsamo de tolú, abatonca y pachuli. Luego nos iríamos con que nos dicen que esto es sensual, atrevida e irresistiblemente cautivadora. Black Moonlight guía a quien la lleva a las profundidades de la noche, un reino donde los secretos susurran suavemente y la oscuridad despierta la intriga. Bueno, esto sigue más, bla 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 bla. Os paséis por Serhoff y ahí os capucéis el Duran Duran, ¿vale? Que es la colaboración. Pues ahí estaría. Me parece interesante. O sea, vamos a ver. A mí es que Duran Duran me gusta. Siguen produciendo música. Siguen juntos. Yo los tengo en el Spotify, en lista de reproducción. Y es que cada 2 meses como mucho ya te están sacando algo nuevo. Siempre tienen algún tema nuevo. O sea que han sacado hace como un año un álbum nuevo, porque ahora ya no hay álbumes ni nada. No sé, te lo compras todo por, vete a saber dónde, por online o Spotify. Ahora para coger algo físico te las tienes que ver y desear. El caso es que siguen produciendo música, nunca se han separado y siguen llenando. O sea, donde tocan, llenan. Están ya un poco mayorcetes, pues normal, pero el tiempo pasa para todo el mundo. Pasa para mí, pasa para ellos, pasa para todos Dios. Pero bueno, escuchadme, ahí están estas viejas glorias que siguen dando guerra. Y Ajá no se han separado, ¿eh? Que quede claro que yo también soy muy fan de Ajá y no se han separado, siguen junticos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo están en la fase de yo escribo un libro, yo saco un LP o un álbum o lo que quiera por ahí y yo me voy a tocar la guitarra, ¿vale? Pero que están juntos, que no se han separado, ¿eh? No lloréis, porque Ajá y Duran Duran siguen dando guerra. De hecho, el Murhoffen este, es que no me acuerdo de los nombres, me acuerdo de algunos, pero no de todos, de estos 3, de Ajá, acaba de publicar un libro. Lo digo por si alguien quiere saber. El Morten es el cantante, este que tiene el nombre más raro. Bueno, da igual. El que toca el teclado, el guitarra no, el que toca el teclado, ese acaba de sacar un libro, ha publicado ahora mismo un libreto. Así que dentro de un año, año y medio, seguramente igual se vuelven a juntar y sacan algo. No sé el qué, pero igual sacan algo, aunque sea un tema. Os leo. Carlos, buenas noches. Carlos Gómez. Los gatos nos quieren, los gatos os tienen pasión, de verdad, es una cosa loca. A ver si reaccionan a tu voz, a tu tono de voz. John sí. El otro, no. Pero es que se jalean, yo no sé por qué, pero igual es porque me escuchan hablar solamente a mí, yo no sé por qué. Y no sé, hay algo ahí que ya los escucháis, además se escuchan perfectamente. Ya está, estamos haciendo el amor. O practicando sexo, ¿qué más da? Y están castrados, que es lo peor, o sea, es que flipas. Pero sí, según buscó el señor Soren, sí, el instinto lo siguen teniendo y siguen haciendo sus cosas. Pues nada, pues que lo hagan, pero son 2 machos. Les mola que les vean, no, que les vean, no, que les escuchen. Yo no los veo, yo los escucho. Sé lo que están haciendo porque evidentemente les he visto alguna vez que otra, pero claro, si yo estoy aquí en el directo yo no estoy viendo qué es lo que hacen, no, nadie les ve, están en la intimidad, pero se les oye, se les escucha y ya sabemos lo que pasa con la pichica del gato, que entra suave y sale raspando, pues lo que hay. Por suerte o por desgracia, se casan más que yo, eso está claro. Serhoff, me urge comprar la herba pura Gold. Tengo una necesidad imperante. Pues ya sabes, Arturo, tírale. Es el momento que se abren, que saben que estás trabajando y que no les vas a decir nada ni les vas a cortar. Que no, que yo no les corto el rollo, que yo les dejo.
que yo les dejo. Lo que no entiendo es por qué cada vez que tengo directo se tienen que poner a hacer sus cosas. Es que es alucinante, de verdad. Igual que las perras, las perricas, normalmente están en el suelo siempre. Empiezo el directo y ¿dónde están las perras? Subidas en el sillón, en el sofá, aquí, detrás mía. Una y otra. Tengo a Ursa a la derecha y a Helga, a la mami, a la madre, a la izquierda. Y Cayetana no debe de andar muy lejos. O sea, por eso digo que nunca se suben, pero estoy en los directos y como ahora saben que sí, que no les voy a decir nada, pues se cogen y se suben. Que yo las dejo que se suban, porque las dejo. Pero escucharme que normalmente están siempre en el suelo. Pero claro, se suben para arriba y para abajo, pues que se suba. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Me voy a poner yo aquí? No quiero. No soy un dictador. Soy un pequeño dictador. No lo sé, Juan. A mí no me ha saltado nada de eso, entonces no tengo ni pajorrera idea. Hace tiempo... Esto sí que es cierto lo que voy a contar. Por lo tuyo no lo sé, porque no lo he verificado y a mí no me salta nada. Sí que me saltó publicidad por el Instagram. Además yo lo denuncié porque era completamente falso y había gente denunciando esa publicidad por una publicidad falsa en la que decían que una tienda, de una perfumería en Madrid o en no sé dónde, porque ya no me acuerdo, ha pasado tiempo, por cierre tenía los productos de oferta. Y entonces tú pinchabas y te llevaba un enlace un tanto extraño. O sea, me refiero, te llevaba a una tienda online que no sé qué, que no sé cuántas, pero era todo mentira. La gente estaba echando pestes de aquello. Y al final entiendo que les pondrían la correspondiente denuncia porque seguramente eso sí que era un fraude, una estafa, pero estoy hablando de hace mucho tiempo. Lo que ahora está sucediendo, si es que está sucediendo, a mí no me ha saltado nada, ni necesito que me salte nada, porque yo ni pincho publicidades, ni me meto a mirar nada, enlaces que veo, enlaces que elimino, me los fulmino, así en plan, venga, vamos, hasta luego, Mari Carmen, es que paso de meterme en enlaces y en historias. Pero vamos, como para jugarme yo el canal. El tema está en que tener cuidado con todas estas cosas porque sí, yo, vamos, es que lo he vivido, no en primera persona porque yo no he comprado jamás, pero sí que había un enlace rulando por el Instagram hace unos años que la gente se metía y esta gente no va a parar de meter esa publicidad engañosa completamente falsa, de que es que no era verdad, es que ni había cierre ni había nada, es más, yo creo que no había ni tienda. Creo que no había ni tienda, pero bueno, que vivos y listos en este mundo está cuajado. Este mundo está cuajado de listos y de vivos. Y de gente interesada. Bueno, pues nada, pues que le vayan dando, ya está. Es lo que hay, no lo sé. No tengo opinión porque yo ni conozco la tienda ni la estoy mencionando porque no voy a hacerle publicidad absolutamente a nada ni a nadie. ¿Es para que aumenten las vistas? No, con eso no aumentan las vistas, hija mía. Lo que pasa es que me tengo que andar cuidados. Tú imagínate que se ve algo y se ven ahí a los gatos haciendo sus cosas, la que se puede liar. No, déjate historias. Vale. Hola Dionisio, muy buenas noches, ¿qué tal? Darle a fondo el atomizador y no se olviden... hombre, claro, suscribirse, activar las campanas y todo que sí, por supuesto. Están los bots que a la que hablas de un tema tardan poco en salirte productos relacionados para venderte algo. Sí, es cierto. Pero es que es hablar o escribir o incluso enviar correos electrónicos. A mí me ha pasado con el correo electrónico personal que he mandado un correo electrónico a alguien, he comentado dentro del correo, fijaros lo que son las cosas, ¿eh? Por eso es lo que pasa que con la aceptación de las historias y tal, no te leen el correo, pero el algoritmo te lo detecta. Porque luego es escribir algo o poner a cualquier cosa y automáticamente empezar a salirte publicidad de lo que sea, relacionado con lo que has escrito. Me da igual donde sea, ¿eh? Es que te lo cazan. No se escapa nadie, hay que tener muchísimo cuidado. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo alguna compra online, cuando me llegan las empresas de mensajería y como me ha pasado con ejemplo, hace poco había una estafa relacionada con correos, que lo que hacían es que te decían que habías recibido un paquete que necesitaba tu atención porque
tenías que pagar aduanas. Y yo pensando, si no he comprado nada de aduanas ni nada de nada, ¿qué me está llegando a mí? No he comprado nada. Lo que pasa es que me tengo que andar con ojo porque muchas veces me llegan paquetes por correos. Pero cuando me quedo mirando, digo, pero si es que yo no tengo nada, ni tengo que pagar nada. Digo, mira, no pasa nada. Como conozco a la directora de la oficina de aquí, de mi ciudad, me voy mañana a la oficina y le pregunto, oye, ¿esto qué pasa con esto? Míramelo. Y punto. Yo pinchar un enlace, además que lo cojo y lo borro. Oye, escucha, que me ha llegado un mensaje diciendo, oye, ¿me dejas verlo? Digo, no, porque lo he borrado, porque eso lleva un enlace y es que paso. Pero mírame a ver si hay algo para mí. Y punto. Vivo muy cerca de la oficina de correos y que me lo mire. Pinchar yo un enlace, ni loco. Perder posibilidades de tener colaboraciones y cosas de estas, pues sí, seguramente muchas, pero es que cojo así automáticamente, es que lo borro, ¿eh? No contesto nada. No contesto nada. O sea, es que fuera. Cuando alguien me manda un enlace o cualquier cosa por cualquier otro lado, pumba, también. Fuera, lo cojo y lo quito. Es más, borro el mensaje me desvinculo completamente de cualquier persona que me pueda mandar un enlace. Debéis de hacerlo, ¿eh? O sea, ojito, cuidado, porque además lo dicen los bancos y tal. Nada de coger enlaces, pinchar enlaces. Da igual si eres youtuber, una persona normal. Bueno, los youtubers que no somos ninguno normales, pero ya lo sabéis. Pero no cojáis enlaces de ningún sitio, ni en el móvil, ni en ningún lado. Oye, es que me han mandado, me va a llegar un paquete. Mandáis un correo, ponéis en contacto con la empresa de mensajería, hacer lo que tengáis que hacer, pero llamar vosotros directamente. No utilicéis los enlaces para nada en los teléfonos ni en ningún otro terminal, porque es que os crujen. En el momento que pinchéis un enlace, os puede caer la gorda, reventaros la cuenta bancaria, quedarse con todos vuestros datos bancarios, sobre todo, claro, que evidentemente van mucho detrás de eso, lo que sea, fotografías para luego haceros extorsiones. Dejaros de historias y no pinchéis nunca ningún enlace. Nadie. Yo es que veo un enlace y me pongo nervioso perdido, porque digo, ya estamos liados. Venga, como se me vaya el dedo y le dé al enlace, me voy a cagar en todo. Así que por eso digo que no, cero enlaces, ninguno. Ángel que compró un perfume, cancelaron el pedido y no me han devuelto el dinero. Tener cuidado con esa web. Yo lo compré por las opiniones y porque aparecía en Idealo, estafa. Yo no he comprado nunca ahí, a esta gente ni la conozco. Yo de verdad no he tenido nunca ningún problema en compras. Cuando he tenido algún problema me han devuelto el dinero, he devuelto el producto, hasta incluso usado, no con perfumería, porque con perfumería siempre que he hecho la devolución la he hecho con todo precintado, devuelto, o sea, lo he tenido claro, porque sé que eso, no sé, si lo abro la he cagado, pero tener siempre mucho cuidado donde metéis la tarjeta, o sea, es que, o hacer compras por PayPal. Con PayPal tuve yo un rollo. No, que no fue un rollo, fue que no me mandaron una cosa porque tardaba muchísimo. Y luego cuando me llegó no lo quería. Hice el reuse porque digo, ya estoy hasta las narices, no, y le hice el reuse. Y luego pues hice una reclamación a PayPal y me devolvieron el dinero. Porque hice el reuse del producto, o sea, es que no lo quería. Digo, a tomar por saco, y esto no lo quiero. Hice el reuse y lo rechacé el pedido. Y me tardó unos días, pero PayPal sí que me da garantías de devolución. Es un rollo, pero tienes que alegar y tal, pero si hice un reuse, yo no me quedé con absolutamente nada. Por eso digo, tener mucho cuidado a la hora de las compras, porque es que os la pueden meter doblada. Yo prefiero PayPal, es un coñazo, ya sabéis que hay que rellenar ahí un pequeño rollico de, no sé, dando las alegaciones, pero vamos, que automáticamente se pasa a otra cosa y listo. Pero tened mucho cuidado con las compras. Yo es que siempre estoy en ABC, no me suelo salir, es muy raro. Si me salgo es porque a lo mejor llega Ignacio, Soren, Cristina o quien sea, me dicen, esta página es fiable, o mi hermano me dice, mira, he comprado en esta página, mi hermanico del alma me dice, mira, he comprado en esta página web. Yo no hubiese comprado nunca en Deluxe y al final terminé comprando en Deluxe porque mi hermano me dijo, oye, compra en Deluxe que son fiables, ¿qué tal? Y entonces me animé y compré en Deluxe, pero tampoco es que compré mucho, de vez en cuando de WhatsAppera, pero vamos, que comprarles les compro. Sin embargo, hay gente que por la propia experiencia en cualquiera de las tiendas en las que yo he podido comprar, pues han tenido mala experiencia y te hablan mal. Que aquí hay de todo como en boticas y consumidores somos muchísimos y uno puede estar más contento o menos contento. Vale,
pues acepto poco como animal de compañía, pero yo no he tenido, de verdad, mirar que llevo muchísimos años comprando, ¿eh? Incluso antes de tener el canal de YouTube y todo esto, yo he sido muy consumista siempre. Y he comprado muchísimo online y espero seguir comprando si no me arruino. Pero, que ya lo estoy. Pero, de verdad que creo que tengáis cuidado, que compréis siempre en los mismos sitios y solamente si tenéis referencias de gente fiable 100%, os arriesguéis a alguna tienda que no conozcáis, ¿eh? Yo me he arriesgado, mira, la última que me arriesgué, compré perfumería árabe y yo decía, uy, estos, se lo decía a Soren, digo, uy, estos no me gustan nada, veremos a ver, y son tardones, están tardando mucho. No os voy a contar la empresa porque ahora mismo ni me acuerdo. Es que no me acuerdo el nombre, pero le he comprado una vez perfumería árabe y le compré varios perfumes, que no fue uno, fueron unos cuantos. El caso es que, y Soren lo sabe, me quedé todo loco, me parece que le mandé una fotografía y todo. La compra la hice esta Navidad, me mandaron un packaging monísimo de la muerte con estrellicas por dentro plateadas, que yo creo que no es una mariconada, pero el detallico estaba muy bien. Porque la caja vino un poco mal, ¿no? Pero eso es problema del transportista, no de ellos, ¿no? Pero por dentro yo la cogí, todo estaba muy bien envuelto. Me da la risa porque qué cantidad de detalles. O sea, las estrellitas por ahí sueltas dentro de la caja. Iba una bolsa llena de chucherías. Ya ves tú que no es tontería, pero te da gusto, ¿sabes? Entonces dices, mira, he comprado perfumería árabe y me mandaron una tarjeta. Dentro iba una tarjeta dándome las gracias. Y yo decía, uy, no, Tino, hijo, aprende a dar las gracias. Me quedé loquísimo. Dije, míralos estos. Y sí, esa sí que la recomendaría. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Pero me quedé loco perdido cuando empecé, abrí aquello y empezó. ¡Oh! Dice, yo vi parte del unboxing, ¿verdad? Y vi las estrellicas por ahí dentro esturreas, que yo no sé si son envió las estrellicas, pero qué cosa más graciosa. Y las chucherías, la verdad que luego me las comí, estaban buenas. Las chucherías estaban muy ricas. Y la verdad que no tenía ninguna fe. Yo digo, bueno, voy a tirar el dinero que me he gastado. El dinero que me he gastado. Vamos a ver si no lo pierdo. Vamos a ver si el dinero no lo pierdo. Pues no lo perdí. Me quedé muy loco. Así que de vez en cuando sí que me pongo. Porque además, por ejemplo, para la Hassad sí que me metía a la página web de ellos para ver el precio, pero estaban más caros. Entonces, al estar más caros que en el Amazon o en el Notino, que era donde estaba más baratico. Bueno, estaba un poco más caro que en Amazon, pero en Amazon ya sabemos lo que hay. Con los franchutes, entonces me cogí y me la compré en Notino, pero miré la página web de ellos para comprársela porque me quedé muy loco con el packaging este que hicieron, así con que estaba era una mariconada que estaba muy chula, ¿sabes? Estaba monísima y yo encantado, de verdad me gustó el rollo de las gominolas. Es que además lo digo en serio, mandaron una bolsa que yo digo, es que ni ¿cómo se llaman estos? Los de Rimor mandan bolsas con chucherías también, me parece, si mal no recuerdo. A mí me han mandado un par de veces, me han mandado unas bolsas con guarrerías, pero una bolsa con 4 mierdas. Esto no. Que digo, pues si es que parece que se han ido aquí a la empresa esta que vende las chuches y me lo han llenado ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y así que nada, yo encantado de la vida. No me acuerdo cómo se llaman, No me acuerdo cómo se llaman, si no lo diría, pero es que tiene un nombre raro. Pero bueno, aquí tenemos a Marcos rompiendo la maldición de los directos. Pobrecito mío siempre. Aquí el crío dándolo todo. Muchas gracias, hermoso. A ver qué dice. Hola, ¿sabes algo de comprar el Sanex Zero? Que para según qué cosas lo uso porque me han dicho que en tiendas que está descatalogado y a lo mejor por internet hay restos. No tengo ni idea, no lo he visto. Es que todavía no he ido a comprar gel de baño. Perdón. No he ido a comprar gel de baño porque todavía me queda. Entonces ni lo he mirado. La verdad que ni lo he mirado, Pero ha sido por eso, porque como no me ha hecho falta, sí que está en los supermercados, pero no he pasado por las secciones del condumio, de la comida, pero no me he ido a la sección de
de beauty, higiene corporal y estas cosas. Entonces no lo he visto. La verdad que ni me he fijado ni me he acordado. ¿Qué quieres que te diga? Pero que si está descatalogado, está descatalogado. Yo no sé, entiendo que, escúchame, esto está por todos lados. Sanex ha distribuido por todos los sitios. No creo que haya retirado la venta de nada, a no ser que tenga algún ingrediente que sea un poco chungo. Si no lo han retirado, tiene que haber de esto por vete a saber cuantísimas tiendas. ¿Cómo se llama? Hay una Droguería Barcelona, ¿no? Mírate en Droguería Barcelona. Droguería Barcelona tienen de todo. O sea, me extraña que en Droguería Barcelona, tú que la tienes por ahí cerquilla, entre comillas lo de cerca, pues tú eres de Barcelona, pásate por allí. Pásate por Dana Perfumerías, que igual lo tienen. Es que en tiendas pequeñas lo tienes que tener. En supermercados igual hasta quedan todavía. O sea, es que eso está por todos lados. Queda, seguro. Queda seguro, Marcos, segurísimo. Es que no es un producto que no sea que sea una distribución menor, no. Eso se ha distribuido en plan salvaje y de eso tienes por todos lados, ¿sabes? Así que no te preocupes, pero a nada que te pongas a dar vueltas por ahí lo encuentras fijo, a no ser que lo hayan retirado por algo, que eso sí que ya no lo sé. Cosa que no debería de ser, porque son Sanex y ellos son muy responsables. Bueno, perfumico nuevo o por la parte de Lancôme. Tenemos la Vie Belle en edición Sparkling Collector. Dominique Rompion y la señora Flippo para hacer este burbujeante, chispeante Sparkling Collector, que es lo mismo, de la Vie Belle. Habrá que probarlo y tenemos notas. Las notas que nos dan son iris, pachuli, vainilla y tenemos aquí hilo de azúcar. Botella en edición especial que contiene, supuestamente, otra vez volvemos, la Vie Belle Le de Parfum el agua Le de Parfum, el Leau de Parfum 2012. Os lo copio y os lo pego para que lo tengáis por aquí. Espérate porque me está linkeando. Vale. Lo copio y lo pego. Se supone que lo que tiene esta edición especial chispeante burbujeante es esta, que supongo que la unirá, por siempre lo une y lo junta todo. Bueno, lo podemos escapar medio bien, lo ha hecho medio bien. Vale, entonces esto lo cierro de aquí y la Vie Belle me voy para atrás porque vale. Entonces, tenemos que, dice que es la fragancia de la felicidad. La vida es como tú haces de ella, o lo que tú haces de ella. Así que embellécela con la Vie Belle, la icónica fragancia femenina de Lancôme. Vale, pues nada, un buque floral, gourmand, encapsulado en una sonrisa reimaginada. Bueno, escuchadme, esto es lo mismo de siempre y aquí no hay más historias. Así que tenemos a Flippo y a Rompion dándole ahí fuerte, bien duro, como los gatos, y ya está. ¿Dicen algo interesante? No, nada, simplemente porque es una edición coleccionista. Si realmente lo que tiene es algo que ya la gente tiene, pues bueno, pero la gente que colecciona las botellas, pues estará interesada evidentemente en esta Lancôme edición Collector. No me habéis escrito absolutamente nada. ¿Qué os pasa? Hay gente en el canal que no queréis escribir nada, no queréis participar, no queréis colaborar. ¿Qué os pasa? Que no escribís esta noche. Ay, de verdad. Bueno, vamos a darle candela al siguiente tema. Esto lo puedo cerrar porque no hay tampoco muchas novedades. Ah, sí, bueno, voy a beber agua. Voy a beber agua. Vamos a ver. Es que me ha llamado mucho la atención el hecho de que esta mañana he bajado a ver a mi madre y me dice, oye, ¿qué sabes tú de esto que estamos en guerra? Digo, ¿en guerra de qué? Dice, es que están diciendo en los medios varios que hay que hacerse con medicinas, que hay que hacerse con alimentos, que hay que hacerse con no sé qué, que hay que hacerse con no sé cuántas. Digo, yo no me voy a hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Que quieren mover la economía mundial para que vayamos a comprar qué? A ver,
Yo se lo he dicho, digo, esto es como cuando, lo mismo que planteé el otro día, pero es que hoy me lo ha dicho mi madre y no me da la gana, o sea, es que yo se lo he dicho, digo, hombre, si tú quieres comprar, ponte a comprar. Digo, yo no voy a comprar, lo tengo muy claro. A mí esto de que eh, quieran, como el tema este del butano, el gas, todo el mundo haciendo colas, comprando gas que faltaba la existencia y el universo porque iban a haber cortes globales de electricidad y no sé qué y que no sé cuántas, y yo decía, madre mía, qué locura, y yo pasé. Digo, esto es una barbaridad. Igual que entiendo que cuando nos encerraron, pues sí, que había que dejar los supermercados vacíos. Eso lo puedo entender porque además estuvimos encerrados bastante tiempo. Pero que ahora cada 2 por 3 estén sacando algo para mover la economía global, estoy hasta las narices. Estoy hasta las narices. Es que no me da la gana. Que me voy a poner yo a comprar. A ver, es que me ha hecho gracia. Dice que tengamos. Es que dicen que tenemos que comprar también medicinas. Digo, ¿pero medicinas de qué? Es que voy a ir yo al médico y me va a recetar ¿qué? ¿Qué me va a recetar el médico, por el amor de Dios? Si para hacer una receta te estudian, te miran, te remiran, porque ya esto de la alegría de dar recetas ahí en plan modo salvaje, eso se perdió. Si para tomarte un ibuprofeno o un paracetamol te tienen que hacer una receta, porque no te la venden. Digo, ¿me voy a ir yo a hacerle cola al médico para que me dé las recetas para la guerra? Digo, venga, hombre, pues si me hago algo en la guerra y me muero, pues mira, tomad por saco, uno menos, pero yo no paso. ¿Qué guerra, qué guerra? Yo no voy a ir a ninguna guerra, me recalo prófugo y me voy de aquí. Insumisión. ¿Qué es esto? ¿Voy a dar yo mi pelleja por un país a tomar por saco? Vamos, no lo creen ni el que asó la manteca. Que se vaya, que mande la alemana, que mande a sus hijos, que ya dijo que no los iba a mandar, porque lo mande, porque yo no voy a ir. Lo tengo más claro que el agua. Venga, hombre, pero ¿esto qué es? Y hacer acopio aquí de alimentos y de no sé qué, pero que estamos locos, que ya nos habéis hecho unas cuentas de estas. Esto, claro, también hay que ser un poco hay que andarse un poco con cuidado. Es decir, si coges y dices tantas veces que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo y nunca viene, pues al final te dan por saco y dices, anda ya, hasta que luego al final llega el lobo, ¿vale? Pero es que esto también es como una mega fantasía que se sacan para mover lo que les interesa, que es la economía. Estoy hasta las narices de estos gobernantes de mierda que tenemos. Pero es que todos, no se escapa nadie, no se escapa nadie. ¿Qué guerra? ¿Dónde está la guerra? La guerra está en Ucrania y el Putin y tal. Yo no estoy en guerra con nadie. Mi país no está en guerra con nadie. Si se quieren rearmar y gastarse el dinero en armamento, pues que se lo gasten. Me da igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues si los impuestos van para allá, pues que vaya. Yo, total, se lo gastan en putas y en drogas. O sea, ¿para qué voy a complicarme más la existencia? Que hagan lo que quieran. Yo no tomo disgustos. Ahora, que con mi dinero hago lo que me da la gana. Que me digan a mí, oye, hay que comprar no sé qué, comprar no sé cuántas. Pues no voy a comprar. Compro lo que me da la gana, pero no voy a comprar lo que tú me digas porque te interese. O sea, es lo único que faltaba ya. Que me tenga que estar gastando la pasta en lo que tú quieras. Porque digas que hay guerra. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde han pegado el bombazo? Yo cuando vea el bombazo diré que estamos en guerra. Yo no veo ni... Otra cosa es la guerra económica, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Me voy a poner yo a comprar. Eso quisieran ellos. Ay... Carlos, hijo, a ver qué me cuentas. Que sigo a Negocios TV y es solo un medio de distracción para la implementación del euro digital y justificar el dólar que estarán pagando por sus impuestos los europeos. Para el rearme de la Unión Europea. Si es que no puede ser para otra cosa, si es que no tiene ningún sentido, Carlos, te lo digo en serio, es que no. Y además lo que quieren es mover economía para generar más, para que efectivamente pues hay más movimiento económico, pues ahí es donde tiramos. ¿De dónde tiran? La gente ahora estará comprando paquetes de tabaco a saco, pues si la mayoría de las cosas que, o sea, de lo que tú pagas cuando te compras un paquete de tabaco son impuestos. Les interesa que se venda un mogollón de tabaco y toda la gente que fuma esté comprando tabaco a saco, que estemos comprando gas, echando gasolina, que es donde ellos realmente chupan de la teta a tope para tener recaudación. Claro, si es que es que no hace falta hay que tener un poco de luces, que no me da la gana, que me voy a poner yo a gastarme el dinero en medicación. ¿De qué? Vamos, es que no. Si ya te digo, si tienes la esta digital y la receta digital y cuando te toca, no hay ni más ni menos. Te corresponde un X recetas al mes y de ahí no se pasan. ¿Qué te van a vender? ¿Las de todo un año? Venga, hombre, por Dios. Es que tengo que hacer acopio, doctor, para la guerra. Y el médico se va a reír de ti en tu cara. O sea, que no.
y seguro que más de uno habrá ido al médico diciendo que quiero muchas recetas porque viene la guerra. Venga, hombre. Y el médico dirá, sí, hija, sí. Lo que tú digas. Eso es un cuento, hombre, qué pesadilla de mundo. Ya es que siempre se inventan películas que tenemos para tenernos acojonados. Es que es eso. No quieren nada más que, Marcos, sembrar el pánico y la gente que entre en pánico, como les ha funcionado el tema del encierro, les funcionó el tema del encierro, ahora cada 2x3 se piensan que vamos a tener que estar aguantando semejantes tonterías. Y no, que habrá pues las personicas mayores y tal, que piquen. Habrá alguno que no tenga muchas más luces y que pique y ya está. Pero escucha, ya está bien la broma. Que me voy a poner yo a llenar de latas. Que yo no como latas, que todo lo que como es natural. Me voy a llenar de latas, de fabada a la asturiana y de bricks con caducidad a 4 años. ¿Qué dices, hombre? Que no me da la gana. Para luego tirarlo. Venga, hombre, seguro que ellos comen solomillo y cenan pechuga. Ya me entendéis, pechuga, en sitios prohibidos. Venga, hombre, por favor. Bueno, prohibido no, pero sitios que están abiertos, son legales. Mirad, escuchadme, que esto no hay por dónde cogerlo. Yo cada día estoy más indignado. Pero cuando me ha llegado mi madre y me ha dicho eso hoy, digo que se vayan a tomar por saco. Digo, yo no voy a comprar nada. No compré, ya con el gas, ya me reí de ellos en su cara. O sea, no. ¿Por qué no? Y además, es que paso, o sea, es que lo tengo muy claro. Lo que sí es cierto, que me vino bien aquello de lo del gas, o sea, del corte de electricidad, porque resulta que yo tengo toda la casa es eléctrica, todo lo que hay aquí es eléctrico, pero sí que me vino muy bien porque compré, y además eso lo dije, lo enseñé, un hornillo de gas. Y es con el que cocino todos los días. Eso sí que es cierto. ¿Por qué? Porque además me ahorro una pasta bárbara en electricidad. Así que cocino con eso. Bueno, tampoco es que esté cocinando todos los días, no nos vamos a engañar. Bueno, sí cocino todos los días, pero ¿qué hago? Pechugas, carne, pechugas, carne, solomillo, ternera. Porque es así, toda la plancha. Nada de aceite, venga, vuelta. Estoy cansado ya de comer esto. El caso es que me vino bien porque sí que compré eso, pero yo no entré en pánico ni me puse a comprar botellas de gas ni nada de eso. ¿Qué dices, Pepe Luis? Que no, y comprar a lo bestia, a modo salvaje y todo esto. No. Yo ya he pasado una vez, no voy a pasar más. Y el rollo sí, el papel higiénico, hambre. Pues si no tienes papel, te limpias con un rusco y te frotas un rusco por toda la alcachofa. Bueno, es que de verdad. O tiras para el lavabo y te lavas al bidet, que caiga todo. Gracias, Marco Bonico. Por cierto, hablando de perfumes, el otro día probé una muestra que nos regalaron de Alien, la de Mugler, y la verdad que no sé si es porque tenía el día bueno, pero no me pareció una fragancia tan rara. El Alien, pero el Alien de mujer huele muy bien, ¿no huele raro? El Alien no. Alien no huele raro, Alien huele muy bien. Tengo la reseña hecha. Alien huele muy bien. Yo no la encuentro rara una. La que es rara es la Mugler. ¿Cómo se llama la de mujer? La clásica de mujer no es la Alien, es la otra, ¿no? Es que ya me lío, ¿sabéis? Se me va un poco la cabeza. Si estuviera Ángel Muglers, lo podría decir, pero se me va la cabeza con los perfumes. Pero la de hombre huele bárbara. El Alien de hombre, que es súper verde, huele súper masculina, huele muy rica. Pero la de mujer huele, es floral, es que es muy Catch Me de Cacharel. Se parecen un montón ambas dos fragancias, ¿eh? Se parecen mucho. Hombre, hay un punto de encuentro. Luego se separan los aromas y tira cada una por su lado. Pero es muy Catch Me, ¿eh? Cuando hueles Alien de Cacharel... Alien de Cacharel, no. Alien de Mugler, te vas mucho a lo que es el rollito y la genética que tiene o que tuvo Catch Me de Cacharel. En mi casa, Fabes, siempre hay. Aquí, hambre no pasaremos. Dice, ya veréis que el papel higiénico va a desaparecer como en la... No creo que eso vuelva a pasar ya, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal, Jack? Muy buenas, hermosa, ¿qué tal, bonica?
Muy buenas noches. Bienvenida a Perú. Bueno, Jack no, Jack es catalana. Jack es catalana. Es que me he ido. Estaba pensando en Elinor Baker. Jack es catalana. Muchas gracias, Marquitos. Es prácticamente masculina. Lo que sí es que es cierto que es un aroma repetitivo y no sé si lo usaría todos los días. Puede ser una leyenda urbana. De que alguien se vuelve en tu contra si lo usas mucho. Yo no lo he usado, la verdad. O sea, el de mujer no. Alguien de mujer lo utiliza mi hermana. Que es el líquido, es la botella alargada con el líquido en... tiene un color rojizo, ¿no? O rosita o púrpura o algo así, no me acuerdo muy bien. Además, yo he hecho una review de ese perfume. Es que está hecho la reseña del Alien de Mujeres. Está hecha la reseña. No lo he usado siempre. Lo estuve probando, testando. Mi hermana pequeña lo usa. Y a mí no me resulta incómodo. Catch Me de Cacharel, por ejemplo, sí que lo he usado más. Sí que me lo he puesto bastante más. Pero esas dos fragancias es que las usa mi hermana. Y son muy, muy parecidas. Dice, pues sí, soy catalana. Ya lo sé yo que eres catalana, hija mía. Mesmaca y educat. Uy, que me lanzo. No, voy a callarme, que si no voy a meter la pata hablando en catalán y no quiero. Que al final lo termino mezclando con valenciano. Alien de mujer lo usa mi pareja y se lo regalé a raíz de tu reseña. Es que el Alien huele muy rico. De verdad, no me parece un olor cansera ni nada de eso, ¿eh? La pena es que quitaran Catch Me. Que Catch Me olía muchísimo mejor que Alien, ¿eh? De verdad, por lo menos para mí, un aroma mucho más fino, más trabajado. Sin embargo, Alien es más bestia. Pero no es tampoco que sea más bestia, es que es distinto. No sé si lo he comentado. Ah, sí. Gracias, Marcos, bonico. Dice, es que mi madre conoce a una persona que usaba ese perfume y proyectaba un olor muy redundante. Y la de Alien hombre no me acuerdo cómo es. Pues vete a la perfumería porque se lo venden y pásate a olerla porque huele fenomenal, ¿eh? A mí me gusta mucho la de hombre. Muchísimo. Yo me compré la botella pequeña y la disfruto un montón. Así que yo estaría por... Pásate y pruébala porque además huele riquísima, ¿eh? El Alien de Mugler, de hombre, huele súper rico. Además es que es verde, hiper mega gustoso. Está fenomenal, de verdad, ¿eh? Está fenomenal. Se bañaba en... Hombre, si es que lo que pasa es que si esta mujer se baña en Alien, lo que pasa es que Alien no te puedes estar bañando en ella. No es un perfume para bañarte. Te echas las aplicaciones, las atomizaciones que quieras, pero no es para bañarse, por Dios. ¡Qué angustia! No, que no se bañe, por el amor de Dios, Cristo bendito, hijo mío, no, por Dios. Ahí sí que ya habría un problema. Ahí hay un problema muy gordo, pero se va a poner a bañarse en el jodido Alien, por favor. No. Alien es para dejárselo aparte. O sea, tú te lo puedes echar todo lo que te dé la gana. Pero bañarse literalmente de estar fla, que te chorren las gotas de Alien por todos lados. No, eso ya es vicio. Eso ya es vicio. Eso es ser vicio. Eso es de tener mucho vicio. Que no. No sé, porque no la conozco, Carlos. Carricos, no conozco esa. La Rose on Ice ni la he probado, ¿eh? Yo esa no la he probado. De Kilian, creo que no. Es que con Kilian lo he contado en algún que otro directo, pero como los he borrado, pues eso sí que lo he comentado yo en vídeos, en directos antiguos. Con Kilian Steel Lauder. La relación al principio, cuando empecé, era un canal pequeñísimo, pero Kilian me quería. Kilian me quería. Yo era cliente de ellos. Además, la primera vez que... yo creo que sería seguramente de las primeras personas que se suscribió a su newsletter cuando abrieron la página web hace ya un montón de tiempo. Y al principio me querían mucho. Yo hacía las reseñas, pero eso ya empecé después, ¿no? Pero... me mandaban muestras. Cada vez que iban a lanzar un perfume nuevo, Kilian me mandaba muestras a mi casita. Y dejaron de mandarme muestras. No sé si habrá en el canal alguna reseña de los Kilian, de los viales que me mandaba, con los super mega blisters que me mandaban, que yo me quedaba flipado y yo decía,
Ah, mira qué detallaco. Kilian me manda viales de sus perfumes con nuevos lanzamientos y me quedaba flipando. Digo, ¿pero cómo es posible esto? Que sí, que sí, que sí. Fue de las primeras reseñas quizás que empecé a hacer en el estudio. Fueron las de Kilian y fueron con viales de la firma que me mandaban. Luego ya empezó una relación amor-odio y dejaron de mandarme nada. Ya no me quieren más. Igual tendría que renovar el... No, no me van a mandar nada. Sé yo que van a ver mi nombre por ahí, no me van a mandar nada. Bueno, si pongo un nombre falso igual me mandan algo, no sé. Os puedo garantizar que Kilian al principio regalaba viales. Era increíble. Que mandaba viales, ¿eh? Es que los mandaba. Me quedaba flipando. Es que era alucinante porque, claro, al principio cuando empezaba en todo esto, no te lo esperabas y te llegan viales y tal. Y dices, uy, mira Kilian que me manda viales. Que era un canal de mierda, que era un canal pequeñísimo, pero no sé, como me metí en la página web seguramente a chinchorrear un rato y tal, y estuve mirando, me apunté, qué tal, qué cual. Pero es que, no sé, me mandaban viales cada 2 meses, no voy a decir cada mes, pero cada 2 meses me mandaban viales los de Kilian y yo, oh, mira qué guay, qué guay, qué guay. Y yo hacía las reseñas, claro que sí, pero nunca hablé con ellos ni nada de eso. Yo no he tenido trato con esta gente de Kilian en mi vida, más allá de que me metí en su página web, me suscribí, pero luego a casa estaban mandando viales, ¿eh? Y eran viales generosos, que además tengo todavía alguno, ¿eh? Tengo por ahí alguno de los viales que me mandaba Kilian. Yo digo, uy, mira, qué detallaco. Sí, 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 pero además que luego me mandaban también... eso era al principio, yo no sé si lo siguen haciendo. Me mandaban felicitándome el cumpleaños y todo. Y yo digo, uy, mira el Kilian, mira el Kilian. Bueno, pues no, ya se perdió esto y de esto hace ya bastante tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo que no me hacen nada de esto. Por desgracia, pues si no yo lo hago. Yo cojo ya con la reseña, pero no. Ya no me quieren. Me han relegado allá. Me han tirado al ostracismo más profundo y absoluto. Ay, qué barbaridad. Tengo... Voy a ver agua. Se me va la garganta. No sé el tiempo que voy a durar. Dios mío de mi vida. Bueno. Perfume de Mercedes nuevecico. Mercedes-Benz Club Black EDP. O sea, Eau de Parfum. Olivier Cres, Casani y Pellegrin. O sea, aquí hay 3 tipotes. Aquí hay 3 tipotes haciendo una fragancia que supongo que habrá hecho la cabeza uno, el corazón otro y el fondo otro. Bueno, pues luego dirán, ¿esto es un clon? Pues hay 3 perfumistas de renombrado prestigio que estamos aquí andándonos con tonterías. Bueno, bergamota y LMI en la salida, jazmín, vainilla y almizcle en el corazón. Y luego pasamos a mirra, ambrox super, ambroxan y madera de ámbar en el fondo. Mirra, ambroxan y madera de ámbar en el fondo. Y nos dicen que esto es un flanker de Club... ¿Qué Club? Tú sí que estás Club Black EDT del 2017. Y hay un montón de texto que no pienso leer entero ni en broma. Pero sí que puedo decir que... Oculto de miradas indiscretas, reservado exclusivamente para unos pocos selectos. Uy, esto es un club, esto es un cuarto oscuro, ¿no? Se esconde el secreto mejor guardado del mundo, Mercedes-Benz, el club Mercedes-Benz. Tras sus discretas puertas, los susurros se funden a la perfección con el suave tintineo de las copas de cristal y los tentadores aromas de cóctel exóticos, preparados con maestría llenan el aire. Muy bien, esto es un rollo que se inventan aquí, súper apoteósico en Mercedes-Benz. O sea que os metéis en la página web de Mercedes-Benz Parfums, que además, si mal no recuerdo, creo que estos los hacen la LIC, y echáis un vistazo. Me mola mucho que esté el cipotaco de Casani, porque Casani hace unos perfumes muy chulos, muy auténticos, muy guapos. Habrá que olerla. Precio de salida. Amárrate un zapato tú lo que puede llegar a costar esto. Barata no va a ser, ¿eh? Esto de barato va a tener más bien poco o nada.
Luego también, como novedad, entre comillas, porque pasa lo mismo aquí que con la Beebel Sparkling Collector, la gente de Ralph Lauren ha sacado otra edición Collector, por así decirlo, pero es Racing Edition de la Polo Red EDT, de Eau de Toilette. Está todo guapa. Es una botella de vidrio transparente, como con pegatinas. Está chulísima la botella. Quien coleccione esto, pues que le tire, está claro. La botella es monísima, ¿eh? A mí este tipo de botellas, es que han tenido gusto. Es que Polo lo está haciendo últimamente muy bien. Es decir, L'Oreal, porque aquí es L'Oreal. Pero el diseño de esto lo habrá hecho la gente de Polo, Ralph Lauren, y porque aquí L'Oreal seguro no. Pero la gente de Polo Ralph Lauren sí, y esto está muy chulo. Arándano, pomelo y limón en la salida, salvia, azafrán y lavanda en el corazón. Y luego tenemos un fondo de café, cedro y vainilla. Hay texto, pero la botella es que está guapísima. Para el hombre que busca, es que es roja, está muy guapa, es muy guapa. Superar sus límites y hacer que los otros solo... Y hacer lo que otros solo imaginan, vale. Experimenta la emoción. Es que llevo otras gafas y son las que no están graduadas. Me las he dejado en la bolsa las otras. Experimenta la emoción de Ralph Lauren Polo Red Eau de Toilette Racing Edition. Polo Red Eau de Toilette es una fragancia masculina cálida y especiada. Las notas amparadas y los cítricos vigorizantes hacen de Polo Red Eau de Toilette el aroma ideal para un hombre con espíritu aventurero. No sigo leyendo. Esto está a la venta en Ralph Lauren y próximamente en sus pantallas, es decir, en el Corte Inglés, que es donde primero suelen vender los productos de Ralph Lauren. Hombre, Eli, si antes te menciono, antes apareces. Bonica, ¿qué pasa? Mi galifardota bonica. Muy buenas. Dice dar al like, perros. Eso, muchos likes. Está la cosa. Sé yo que YouTube está últimamente un poco raruno. Siempre lo hace, ¿eh? Daros cuenta que es muy fuerte porque canta como una rana. Yo no sé YouTube qué tiene contra de los youtubers que medio funcionamos, porque parece que cuando llega final de mes quiere que no sigamos facturando. Yo es que no lo entiendo, pero siempre hace lo mismo. La última semana, siempre, da igual el volumen que haya, la última semana del mes siempre es la peor en posicionamiento, la peor en visualizaciones, la peor en todo, O sea, es una vergüenza, porque parece mentira. Bueno, y la primera, es la última y la primera semana del mes, siempre hace igual, siempre está caneando al personal, siempre, hasta a los canales grandes les pasa, ¿eh? Es algo brutal. O sea, no me fastidies que hasta hace nada el canal tenía un montonazo de difusión y ahora mismo habemos 52, cuando antes teníamos, y sin ningún tipo de hype ni nada, más de 100 personas en el directo. Y ahora estamos 52. Increíble. Y mañana sacaré vídeo y no tendrá nada de visualizaciones. Nada de visualizaciones, tendrá lo mínimo. Y me da una rabia y un coraje mortal. O sea, es que me lleva el puñetero demonio, ¿eh? Lo digo en serio. Me lleva el puñetero demonio cada vez que pasa esto. Pero es que a ellos, ¿qué más les da? Si nosotros ganamos por la publicidad y la publicidad la insertan ellos. Esa es otra, ¿eh? Cuidadito. La publicidad, a partir del día 1, esto es una novedad, ¿a que no lo sabíais? La publicidad... ¡Hola, Pichurri! ¿Qué pasa, Juanico? La publicidad en YouTube se automatiza a partir del día 1. Se automatiza. Ellos van a poner la publicidad donde les dé la real gana y cuando sea. Porque así la ponen cuando el algoritmo encuentra un punto que no sea disruptivo en el vídeo. Pero pone la que ellos quieran. O sea, vamos a ganar menos todavía. Si ganamos poco, ahora las cuentas se van a reducir a la mitad. Ya lo veréis, ¿eh? Va a ser muy fuerte. Va a empezar... No me he puesto a chequearlo. Luego igual cuando termine el directo me pongo a chequear y veo la movida que se pueden montar estos señores con el tema de poner la publicidad cuando les dé la real gana. Pero siempre hacen lo mismo.
Siempre hacen lo mismo. Última semana del mes, hasta incluso la primera, el canal que va, porque va, pero no va como debiera de ir, porque es que antes te lo peta y luego después dices, ¿qué pasa aquí? El algoritmo. El algoritmo, que es nuestro peor enemigo. De verdad, lo digo en serio. Es la peor plataforma en defensa de sus propios creadores de contenido. O sea, es que está siempre caneando. Siempre está caneando de una forma o de otra. Así que a partir del día 1 no ponemos publicidad nosotros. Lo hace el algoritmo automáticamente porque le da la gana. Van a cerrar pocos canales, madre mía. Pues se van a ir. ¿Nos vamos o nos vamos? No, yo no me voy, yo todavía me quedo. Pero, esto va a ser la debacle. Cuando empiecen a ver que las cuentas les bajan a la mitad o menos de la mitad porque YouTube pone la publicidad, bueno, la que se va a liar. Él nos dice, a mí el viejo mía de YouTube no me avisa, por eso voy entrando ahora. ¿Cómo que no te avisa? ¿No te avisa? Jolín, la madre que los parió. Es que no avisa a nadie. Es que no avisa. Si es que el tema es que no manda. No manda avisos. Es imposible. Es que no los manda. Si a mí no me tiene... a mí no me referencia. O sea, es que yo lo sé, porque luego miro las estadísticas y dónde entra el canal y cómo avisa, y luego me doy cuenta de que a lo mejor manda 8 o 9 solicitudes para ver. Es que no manda. De verdad, lo digo en serio. Por eso muchas veces es muy importante el tema de los likes y todo eso, porque eso posiciona. Pero es que no es normal. Lo mismo que también, pues hay 54 personas y participando en el chat no hay gente. Y claro, yo al final termino con la garganta muy machacada. Porque además YouTube me obliga a, si quiero monetizar, o sea, poner en monetización el directo, tengo que estar 2 horas. 2 horas sin parar. Pumba, pumba. Soy una persona que está aquí solica, ¿eh? Yo no tengo colaboradores donde me pueda callar la boca y esté un rato así callaete. El mayor rato que estoy callado es porque estoy bebiendo agua. Pero es que ya la garganta no me da más. Claro, estás una hora blu, 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 sin parar, pues terminas machacado. Pero machacado con la garganta a tope. Y lo peor de todo es que, claro, a partir de yo haber cogido la cosa, pues, la garganta no está igual. Además es que yo me lo noto. Me lo noto muchísimo. Es una barbaridad. Pero bueno. Lo que Soren dice, pues a mí me ha pasado que justo antes de enchufarme la publicidad me ha echado del vídeo. ¿Cómo? Cosas raras de YouTube, que te ha puesto publicidad nada más entrar. Bueno, a ver, muchas veces entras a ver algún vídeo y lo primero que te salta es publicidad. No sé a qué te refieres con eso, pero cuando tú pinchas a un vídeo, normalmente te salta la primera publicidad. Pues esperas a que pase o le dé a saltar y le das a saltar. Pero no sé a qué te refieres con que te ha echado YouTube por la publicidad del directo. No, lo que pasa es que le pinchas y automáticamente te salta el primer bloque de publicidad. Hace nada, 5 minutos. Ellos ponen... Sí, pero, a ver, ellos... Esto también lo tengo prefijado, es decir, mi publicidad salta aleatoriamente, porque lo tengo así, cada 12 minutos y no a toda la gente que está en el canal. O sea, a unos cuantos. O sea, está cada 12 minutos, pero a los que el algoritmo quiera, que no a todo el mundo. Lo podría hacer manual, pero entonces es una putada porque sí que podría estar callado, pero no sé cuándo acaba la publicidad. Pero eso también creo que van a quitarlo, porque ya digo yo que a partir del día 1, estaba por ahí el correo, tengo el correo de YouTube, que decía que a partir de ya este mes que viene, que es nada, dentro de una semana, menos de una semana, no sé cuánto nos queda ya, me parece que será una semana, ¿no? Menos, el lunes es día 31, o sea, el martes... Estamos a 5 días de que termine el mes. El martes... pues eso. Sí, el martes. El miércoles día 1, que además tengo yo el primer directo del mes. Porque el último del mes será el sábado. Este sábado día 29 hay directo. El sábado 29 hay directo. El día 1... tengo directo. El día 1 seguramente yo no voy a poder ni marcar la publicidad. Ya veremos a ver qué me encuentro. Pero la publicidad en los vídeos, en lo que son los vídeos,
Los youtubers no lo podemos marcar. No sé si dejarán la opción de marcarlo manualmente, pero yo creo que por lo que he leído en el correo, la cosa pinta chunga, ¿eh? La cosa pinta chunga de que nosotros no vamos a poder poner la publicidad y lo ponen ellos en automático. No sé cómo van a hacerlo, ¿eh? Cambiarán algo en el dashboard del panel de creador o lo que harán, no tengo ni idea, pero el correo está mandado. Y de hecho ya han empezado a dejarte que el algoritmo pueda ponerte los cortes de publicidad. Lo que pasa es que yo no soy tampoco de poner... Antes sí que ponía muchísima publicidad, pero ahora no pongo tanta publicidad. Ahora, si el vídeo dura 20 minutos, 15 minutos, voy poniendo 4 cortes, pero además los pongo con cariño, quiero decir. Si pongo 4 cortes, pongo un corte justo al principio, otro justo al final, pero al final con el faldón, que eso no lo ve nadie, yo lo sé, soy consciente, y luego pongo 2 anuncios. O sea, realmente en mis vídeos pueden ir hoy por hoy 3 anuncios en total que se puedan ver, el del inicio y 2 en medio, porque el cuarto, que sería el último, que está al final del faldón, ahí no entra publicidad ninguna, porque yo sé que YouTube no va a poner publicidad justo al final del faldón ni pegando saltos, pero bueno, ahí está. Y chimpum, campana y se ha acabado. Ya veremos. La circular, es decir, el correo electrónico está por ahí, se lo ha mandado a todo Dios, diciendo que la monetización pasa automático. Pero bueno, en fin, pero lo que me fastidia es el tema de que no manden notificaciones a la gente para decir, no, es que el Orgaz está en directo. Eso me toca un poco la nariz. Tranquilo, que lo achaco al funcionamiento de la plataforma. No, si yo no te he echado, yo no te he echado. A ver, ¿qué me comentan por aquí? Veamos. Te sigo, Jorge. Déjame que voy a la garganta. Mira, esto va a ser complicado, el tema de Grid, porque con Kerim. Es que ahora, literalmente, con Kerim Boté, lo que tenemos es un push de perfumes ultra caros, que no dejan de ser de diseñador. Piensa que las firmas comerciales que tiene Kerim y que Kerim ha decidido que tenga división de cosmética perfumería, todos esos perfumes, como bien se anunció desde Kerim, se van a ejecutar desde la planta de Creed, a no ser que entiendo que vuelvan a hacer inversiones y amplíen la fábrica, que es inmensa y que, como ya dije, porque lo estuve viendo, tiene un montón de terreno exagerado. Te pones en la puerta enfrente, a mano, a ver, a mano, así, a ver, es que soy disléxico. A mano derecha, te pones enfrente de la puerta. A mano derecha tienes un campo inmenso. Claro que entiendo que tendrían que comprar, si no pertenece a ellos, está sin vallar. Eso es que está sin vallar, eso está libre, me parece, creo recordar, no me hagáis mucho caso. Tiene un montonazo de parcela, exagerado. Ahí podrían ampliar. Ya de por sí la fábrica de Creed es grande. O sea, me refiero a lo que son las instalaciones. Lo que es la fábrica en sí, yo no he estado dentro, no la conozco, pero las instalaciones son inmensas. Son muy grandes. Donde tienen la fábrica. Cuando se empiezan a meter allí, que ya lo están haciendo, a hacer perfumes del resto de firmas de Kerim, pues al final yo creo que tarde o temprano o dejan el área de Creed solamente para Creed
y el resto... Es que no sé cómo lo van a hacer, chaval, porque es que aquí tienen un problema muy gordo, porque además cada vez que empiezas una producción tienes que limpiar tuberías, ¿eh? Es que hay que limpiar. Es que no es tan fácil como coger... me refiero a la hora de tener que estar moviendo muchísimo, miles de litros, vamos a decir miles. A la hora de estar moviendo miles de litros, tú utilizas todo el recorrido para hacer los envasados, etcétera, todos los inyectores y todo esto. Es que son... Es un coñazo. Es que es un coñazo. Es que te pones a pensar y dices, madre mía, la que pueden liar aquí. Creo que va a bajar la calidad, evidentemente, y que puede dar lugar a bastantes errores. Y sobre todo cuando se empieza. Porque además... Hombre, esto lo tendrán ellos más que mirado y para eso tienen gente que es súper profesional y todo esto. Pero es que el tema es muy complicado porque además tú piensas que son muchas firmas lo que ellos tienen, son muchas firmas que van a llevar perfumería, Balenciaga, van a llevar Alexander McQueen, que ya tiene perfumería de hace mucho tiempo, que antes se la hacía Coty y ahora la hacen ellos. En fin, y todo el resto ya me metí en el otro directo y lo comenté. El tema va a estar muy chungo. Yo personalmente lo que haría sería dejar aparte lo que es la producción, el área de producción de Creed sin mezclar con nada ni con nadie. O sea, lo de Creed es lo de Creed y no se toca. Y todo lo demás lo llevaría a ampliación. Lo metería en otras fases. No mezclaría absolutamente nada con Creed para no entorpecer precisamente lo que estamos temiendo todos que se va a producir, que se está produciendo ya. Veamos. Como dije también, hay un montonazo de... Es que ya ha sido un día duro y si no, Soren lo puede decir, ha sido un día duro. Una tarde, ha sido una tarde... ¡Ay, qué tarde! Me duele hasta la cabeza. El caso es que al tener tanto, se para. Y pérdidas de calidad... Escucharme, que era lo que iba a decir. Perfumes con rosa hay 800 millones. Porque huela a rosa no significa que se huela a Delina. Pero es que yo sin olerlo y viendo lo que me estaban referenciando, digo, esto es un Delina. Esto es un Delina hasta el punto de que leyendo en la propia crítica que daban en la nota de prensa, decían que se parecía a un Delina, que se parecía a un Kurdiyan, que di el nombre también en el directo anterior. Pero es que todo esto va a dar lugar a mucho problema. Tienen que afinar mucho. Tú si quieres sacar un perfume con rosa, saca un perfume con rosa que sea completamente original. Que es complicado porque la rosa está súper clara. Es un aroma muy claro, pero tienes que innovar, tienes que jugártela. Lo que no puedes hacer, ir a lo sencillo, a lo fácil para vender y no complicarte la existencia. Y sacar un perfume con reminiscencias a otros que haya en el mercado. Porque entonces yo prefiero comprarme el más barato que haya en el mercado. No me voy a comprar un Creed. Si sé que tengo otras opciones y que van a ser mucho más económicas, no me voy a comprar el Creed. Es que no me lo voy a comprar, lo siento. Y encima me prefiero comprarme hasta incluso el Parfum de Marley, que ya, mira, no por nada, pero la botella es que es monísima. Antes que comprarme una botella de Creed repugnante y horrible de fea, por mucho tapón metálico que tenga ahora. Las botellas de Creed la verdad es que son horribles, son feas, coño. Seamos claros. Si es que son feas. Es que son feas. ¿Qué voy a decir? Que son bonitas, las botellas de Creed no son bonitas. Lo siento, no compro Burlo como animal de compañía. Lo siento, por mucho fan que haya, mucho fanboy, no fangirl, me da igual. No son bonitas, no son botellas bonitas. Pero que esto ha sido una tarde movidita para ti y para mí. Pero ha merecido la pena el resultado final. Creo que va a pasarles factura. De hecho, les está pasando factura. Por eso también me ha animado mucho y me ha alegrado mucho el hecho de empezar el directo hablando de Alexander McQueen. Porque si van por ahí, creo que Kerim, en lugar de sustentarse mucho precisamente con lo que es Gucci, va a empezar a sustentarse mucho con Alexander McQueen, porque la colección que ha presentado el mamonazo, el chiquillo, porque no es un crío, es súper joven, ha estado espectacular. Es verdad, es que ha estado espectacular. No puedo decir lo mismo de Valenciaga, me parece un horror, pero Alexander McQueen ha estado espectacular. Espectacular. Entonces...
a nada que sigan ese rollo, yo creo que les va a ir bien y yo me alegraré también por un lado, ¿eh? Porque se ha visto color, se ha visto luz, se ha visto cosa oscura, pero muy, muy elegante. O sea, es que lo que ha salido todo en negro ha sido súper elegante. Vamos a ver qué es lo que hacen con los perfumes, porque además yo tengo un par de perfumes de Alexander McQueen que son brutales, hechos por Coty, pero están hechos con muchísimo cariño, se nota. Vamos a ver qué es lo que hacen desde Creed, desde las fábricas de Creed y los perfumistas que se encarguen de hacer esto. Yo me gustaría pensar que van a hacer una ampliación, por un lado o por otro, me da exactamente igual, pero que amplíen y que no mezclen producciones, porque Creed ya es una empresa que no es por nada, pero está completamente de modé. Está pasadísima. Yo creo que han llegado muy tarde a la hora de la compra, deberían de haber comprado antes Creed y se les ha hecho un poco tarde. Quien realmente se ha aprovechado del hype que se generó con Creed fue precisamente la empresa, el fondo de inversión, el Black. Es que creo que tampoco se puede mencionar mucho por aquí, ¿sabes? Entonces hay que callarse un poco. Pero el Black R, que eran los propietarios de Creed, fueron los que realmente se beneficiaron del hype generado y las ventas de, sobre todo evidentemente, con Creed Aventus. Y estos han llegado con rebufo. Así que encima, una vez más, los Black R han salido ganando, se salieron con la suya, se llevaron el hype, se llevaron el mogollón de unidades vendidas, sobre todo de Creed Aventus, a pesar de que las otras también evidentemente se han ido vendiendo. Pero Kerin llegó tarde y Kerin ha llegado con un rebufo muy raro. Entonces Black vendió, se lo quitó de encima, que al fin y al cabo era lo que quería, le sacó toda la pasta que pudo y se marcó un hasta luego. Y Kerin se lo ha tragado frito con patatas. No sé la facturación que tendrán con Creed. Habría que verlo. Pero habría que verlo no desde el año pasado, sino realmente el año que creo que va a ser interesante de ver las ventas que tienen con Creed es este. No es el año pasado. El año pasado fue un año más de transición. Estuvo ahí el tránsito, que era lo que hacían, quizás 2 años atrás, pero el que realmente es el de consolidación, creo yo que va a ser este. Para saber realmente las cifras reales. Cómo está el asunto ahora realmente, que ya está más cuajado el tema, porque Creed ha comprado hace nada, o sea, Kerin ha comprado hace nada. Así que yo creo que realmente el punto de partida puede ser este 2025 para saber realmente cómo van las ventas, el tirón que tiene Creed de verdad, si realmente lo que pasa con Creed y cómo funciona el tema de la perfumería con Creed Beauté. Pero sí, creo que al final pasa a ser una empresa, una firma más de diseñador. Aunque mal nos pueda pesar a muchos. Daros cuenta que la producción tampoco está siendo la misma, tanto en cuanto están sacando perfumes cada 2x3. Cuidado que tampoco es cuestión de estar echándole mierda encima. Claro, porque efectivamente está Serhoff que saca, que también cada 2x3 está sacando perfumes. Así que por ahí nos tenemos que callar un poco. Pero es que la forma de hacer y el comportamiento tampoco es el mismo de la empresa Serhoff como empresa que la de Creed últimamente. Y es que Creed no para de venga vamos, y sacamos y sacamos y sacamos. Pero es que atreverse ya a hacer algo que no sea original realmente. Mirad, Erolfa es un aroma súper raro, porque Erolfa huele rarísimo. Está el bicho de la review ahí. A mí me encanta, pero Erolfa huele raro. Erolfa es una fragancia que huele raruna. Me vuelve todo loco y me pirra. ¿Por qué no han hecho algo que se han arriesgado? A pesar de que no vendan. Porque tienen que vender. Porque tienen que vender. Arriesga con la rosa. Haz otra cosa. Haz algo que realmente merezca la pena. Pero irte a lo fácil, a lo ramplón, a lo simple, te quita muchos puntos, chaval. Entonces estás demostrando que realmente lo que quieres son ventas porque necesitas ventas. Por eso digo que realmente lo que quiero ver son las cifras de ventas de este año. Este año, el 2025, cuando finalice, que esto vamos a parpadear y ya hemos terminado el año, cuando finalice realmente el 2025 vamos a ver las cifras que presenta Kerin, porque además ellos normalmente presentan todo el desglose, y vamos a ver lo que han vendido.
Pero eso es desglose. En el momento que tengamos el desglose vamos a saber perfectamente las ventas. Estoy muerto de peinado por saberlo. Pero quiero saber las de este año. No me interesan los anteriores porque es como muy transición. Ha sido mucho transición. También acordaros de que sacaron el elixir nuevo de Aventus. Que es fenomenal. Que huele súper rico. Vamos a esperar, ¿vale? Pero huele fenomenal. Huele súper rico, pero es hiper mega comercial. Muy comercial. Yo qué sé, creo que efectivamente sí, se puede dar el caso de que se termine, bueno, ya de hecho pertenece a una multinacional de diseñador, o sea, todo lo que se mueve ahí es diseño. Bueno, todo realmente siempre ha sido desde hace muchísimo tiempo diseño, pero lo que entendemos como una empresa de diseñador es Kering. Kering es una empresa de diseñador. Creed es una empresa, ha sido o fue una empresa nicho que se ha transformado en una empresa de diseñador. Ni más ni menos. Se ha transformado en una puñetera empresa de diseñador. Perdón, empresa de diseñador. Es lo que hay. O sea, el concepto, en la idea, en lo que podamos entender, sí, es una empresa nicho. Pero ¿quién es el propietario de esa empresa nicho? Una empresa de diseñador. De joyería, de moda. Es que es una empresa de diseñador. Ha hecho la conversión y tiene que adaptarse y tiene que ir buscando mercado, porque ahora también los de Kering, que la compraron por 1 millón, no sé, muchísima pasta, 1 millón sí, más, y tuvieron que refinanciar y vendieron bonos a nivel privado a los accionistas, compraron y con eso pagaron la compra. Pagaron eso y pagaron la compra de un bajo comercial. Compraron Creed con esa pasta de refinanciación y tienen que ganar pasta, que yo les entiendo. Y además están chungos. No venden nada. Están muy chungos. Así que ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. A partir de ahora vamos a ver qué es lo que hacen también en Alexander McQueen. Vamos a ver qué es lo que hacen en Alexander McQueen y vamos a ver qué es lo que sale en el mes de septiembre. En septiembre, el Demna que estaba en Balenciaga, vamos a ver qué es lo que hace. Porque yo creo que este señor no sabe hacerla con un canuto para esto. No, sabe llamar la atención y montar el escándalo, pero otra cosa no. A ver si le da también por contratar niños y veremos a ver cómo salen los niños en Gucci. Al final de la historia, Guerlain se está repitiendo con Creed. Es lo mismo. Es que realmente es lo mismo. Pero cuidado. Es que es peor todavía con la abuelita malvada. Arnaud tiene en poder. Ya no solamente es que tenga Guerlain. Es que tiene Acqua di Parma. O sea, ¿quién pudiera pensar que Acqua di Parma tiene una... Es que es de locos. Es que Acqua di Parma ya no es nicho desde hace muchísimos años porque está dentro del grupo Louis Vuitton y Louis Vuitton quiere números, o sea, como todos, cuidado, aquí todos, los grandes, los pequeños, los nichos, los que todos quieren números. Poneros en contexto, lo que no puede ser es no vender y estos tienen que vender. Kering pagó más de 3.500 millones de euros por la compañía de perfumería. Claro, sí, además hicieron la refinanciación y aquello fue una locura. Tuvieron que refinanciar porque si no, no compraban. Pero refinanciaron, vendieron deuda y compraron eso y el bajo de la abuelita malvada, la pastelería, me parece, de Milán o algo así. No sé, compraron algo más. Es que compraron algo más, porque sacaron mucha pasta al hacer eso. Porque además tenían el triple A o no sé qué rollo de puntuación en el valor para poder vender la deuda súper cara y sacarle mayor rendimiento. Entonces... No sé, yo creo que aquí tenemos un problema base y es que todos meten el hocico, las grandes empresas meten el hocico en las pequeñas o en las que están en apuros y mirar, si es que está claro, si es que BlackRock, ya lo he dicho, les vendió Creed. ¿Por qué narices y cómo se da el hecho de que esta empresa termine en posesión de una de las empresas más potentes de perfumería nicho? Pues porque no vendían una mierda. Porque si no, dime tú a mí qué necesidad tenían los señores de Creed de venderle a un fondo de inversión esto. A ver, explicármelo.
no hay ninguna explicación ante eso. Es porque estaban con la soga al cuello. Estaban sobredimensionados y estaban con la soga al cuello. Y su perfumería se estaba sustentando en estos años atrás, donde cuando yo empecé, a partir, no sé, pues a partir de, yo qué sé, del 2020. No lo sé, me lo estoy inventando. Hace como unos 10 años atrás, el hype de la Aventus. Sin más historias. Y aquí están las grandes corporaciones detrás de los pequeños para hacerse con ellos y coger más cuota de mercado. Y yo no quiero ni pensar el fangal que tiene que haber dentro de Creed con todo el desarrollo que están haciendo para todas las firmas de Kering. Tiene que ser una locura. Entiendo que irán soltando lastre, irán dándole fabricación, aunque sea por fabricación de forma privada, a distintas empresas, porque si no, esto puede ser muy locura. Yo entiendo que lo mejor puede ser que contrates empresas externas que te hagan el perfume, o yo qué sé, pues te contrates a un Mixer and Pack y los señores de Mixer and Pack te hagan un Balenciaga o te hagan los perfumes de Alexander McQueen, por ejemplo, y también los de la gente que tienen también la división de joyería también van a sacar perfumes. Kering en la división de joyería también saca perfumería, o sea, es que no va solamente eso. Y ya les llegará el turno a los Gucci en el 2028, que tampoco queda tanto, justo después de las elecciones españolas, que va a ganar este también otra vez. Lo vamos a tener de abuelito aquí perenne. No se va a ir ni con agua caliente, este no se va, ya lo digo yo. Así que la llevamos clara, ¿eh? La llevamos clarísima. De todas maneras, yo creo... Ah, bueno, muchas gracias, Jorge, por el super sticker o super chat. No sé cómo lleva ahí el numerico y esto. Muchísimas gracias, Bonico. Muchas gracias, Rosalá. De todas maneras, yo creo que la mayoría de las casas nicho están sacando perfumes, vamos a llamarlos amables. Es que tienen que vender. Si volvemos a las mismas. Es que como te pongas a hacer cosas raras y extrañas, la gente sale corriendo. Te pueden aplaudir una, que tengas dentro de todo eso, pues tengas una, que tengas un par de fragancias que sean demasiado excesivamente agresivas, por llamarlo de alguna manera. La gente que huelan a porquería pura y dura, pero que sean retadoras, la gente para se justifica que son fragancias retadoras. No, eso no es que se lo eche por esa peste. Pero bueno, puedes tener ahí esas fragancias ahí disruptivas, pero tienes que vender. Acabado, tienes que sacar cosas que sean amables. Pero es que estamos en la época de lavar. Todo lavado, todo pulcro, todo limpio. Todo lavado, todo pulcro, limpio. Esto es un aburrimiento. Pero es que, claro, como saques cosas muy raras, la gente no te lo compra. La gente no te lo compra. Mira este canal, que es muy raro. Soy raro. Y la gente no te lo compra normalmente. La gente cuando ve algo que le choca sale corriendo. ¡Oh! Y ellos se lo pierden. Pero el no hacer cosas arriesgadas te lleva al aburrimiento y que el personal pues se canse de ti. Porque o que directamente encuentres una fragancia que te gusta mucho, muchísimo, mucho y que te compres siempre la misma fragancia. Porque además yo creo que también la tendencia no va a ir, porque nosotros estamos muy mundo friki, venga a comprar y venga a comprar. Bueno, nosotros nos dedicamos, estoy hablando de los youtubers que nos podamos dedicar a la perfumería, pues estamos comprando para arriba y para abajo y compramos mucho, pero por el trabajo en sí. Pero creo que la gente de la calle no debe de estar comprando perfumes sin control. Yo creo que teniendo 5 fragancias como mucho, 3 es suficiente. Se te acaba una, pues te coges y te compras la otra. Es que la ilusión por la compra se pierde. Es que se pierde. Al final es entrar en la máquina de, me gusta esta, me la llevo. Como está barata, vale, yo qué sé, 20 euros. Mira, me voy al Mercadona me he encontrado un perfume que vale 3 euros y me huele que te mueres. Y empiezas en esa dinámica de comprar y comprar perfumes y al final dices, es que no tienes ilusión ninguna por comprar. De verdad, no tienes y luego los tienes y casi no te los echas. Por eso yo estoy desde hace ya bastante tiempo acabando. Quiero terminar perfumes. Quiero, cuando llegue el momento, y que algunas veces llega, me apetece comprar un perfume, decir, señores míos,
Me lo compro y lo estoy disfrutando y lo estoy gozando, pero teniendo perfumería. Venga, ala, venga perfume, venga perfume, venga. Al final, ¿qué te echas? Al final no te echas nada. Al final terminas echándote el mismo de siempre y los otros terminan muertos de asco en la estantería, en donde sea, en el armario o en una caja. Ahí metido en su caja y muerto de risa, es verdad. Es que es imposible. Cuando te da por comprar perfumería, tú no te echas nada. Simplemente es por tenerlo. Y me parece ridículo, porque yo creo que precisamente lo chulo del perfume es coger, echártelo y disfrutarlo. Pero es verdad, cuando yo a nivel personal me tengo que comprar un perfume porque lo quiero vivir, porque me gusta, entonces sí que tengo emoción y tengo gusto. Pero cuando tengo que estar comprando porque tengo que hacer una reseña y me veo obligado a tener que comprar algo porque tengo que comprarlo, me toca los cojones. Mucho. Y es lo que hay, ¿eh? Es una pena. Muy buenas, Narmel, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, revísate luego el directo, tío. Si tengo que contártelo el resumen, esto puede ser apoteósico. Ojalá que puedan mantener el equilibrio entre calidad y precio, porque no tiene sentido comprar lo mismo y llamar... Es que no tiene... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo esperanzas. A mí, François-Henri Pinault me cae muy bien. Me cae muy bien, muy cachondo el tío, me gusta. Pero... me gusta también su señora. Creo que debería hacer mejor las cosas de la que está haciendo y además creo que están tomando unas decisiones erróneas. Bastante erróneas. Ya me gustaría a mí que las decisiones tomadas estuviesen en consonancia, pero es que esto está siendo terrorífico. Está siendo terrorífico. Creo que he visto por lo menos un poco la esperanza del rayo de luz con Alexander McQueen, con la colección presentada. La verdad que tengo que decir que lo que ha sacado es plenamente ponible. Salvo unas cositas que son más un ejercicio de diseño, que también, que serán muy raras, pero me han parecido espectaculares y además con muy buen gusto. Son muy raras algunas, bueno, muy raras, son rarunas, pero con mucho gusto y me han gustado mucho. Vamos a ver qué es lo que hace, a ver si empiezan a tomar las decisiones que tienen que tomar y a decirle a estos diseñadores que cuidado, que esta casa es mía, no es tuya. Tú estás aquí para hacer lo que yo digo, y quiero que mi gente se vista. Sí, que se vista rara y todo lo que tú quieras, pero que la gente pueda comprar. Quiero que la gente pueda comprar. La gente con pasta o el cliente aspiracional pueda comprarlo. Lo que no quiero son cosas que nadie se va a poner, que no puedo vender por ningún sitio. Eso es lo que no quiero. Que para firmas raras ya tengo Balenciaga, ¿no? Bueno, pues como ya tengo Balenciaga o firma más rara, lo demás quiero vender. Y la perfumería... Debemos de tener paciencia y ver qué es lo que está pasando, porque están sacando muchísima producción y creo que esto va a ir en detrimento de la calidad. Y vamos a ver también qué es lo que pasa con las formulaciones antiguas, porque a pesar de que el señor Creed siga estando en nómina, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque esto ya no pertenece al señor Creed, esto pertenece a Kering. Y a Kering, pues igual lo dicen, bueno, te quedas aquí como eso, embajadores, te quedas como embajador de la firma, tal la carica, que tal que igual, sé un chico bueno o te vas a la calle. Porque esto es mío. Y a ti te quito de en medio más rápido que a los orgas de YouTube, ¿sabes? Así de rápido pueden quitarlo. O sea, como antes se anden con mucha tontería. Pues claro, lo que pasa es que al final, verás tú, esto va a ser un Guerlain nuevo, va a ser un Aqua di Parma nuevo y te piensas que estás comprando un nichazo y tal, y luego tienes lo que tienes, que es un perfume de diseñador de altísimo precio, con muy buena calidad, pero no igual, no lo mismo. Y las posibilidades de que puedan haber algunas cosas que se puedan parecer a otras se van a ir incrementando con el paso del tiempo. Jauma, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo con la cantidad de perfume, bueno, espérate, porque me he dejado, porque Cristina me parece que había comentado también algo aquí. Dice que de todas maneras yo creo que la mayoría de las casas nichos están sacando perfumes, vamos a llamarlos amables, esto te lo he leído, pero había alguien por aquí, ah, sí, eras tú, dice, yo cada vez que acabo doy saltos de alegría porque no tienen fin, es que es imposible. Es imposible. Además es verdad que ahora mismo a mí me da satisfacción terminar una botella. Yo termino una botella y soy feliz. Porque digo, una menos, venga, un vídeo más. Una menos, un vídeo más porque se va al vídeo de productos terminados. La saco luego en los vídeos de productos terminados de Orgaz Skincare y me hago un vídeo con los productos terminados y voy sacando las botellas. Porque es que es terrible. O sea, venga botellas y venga botellas, yo no me las voy a poder terminar en la vida. Con todo lo que tengo es imposible. Pero por lo menos voy soltando lastre. Porque es que es una locura. Y además con perfumes que no es por nada, pero he comprado cada porquería. Y no me refiero a porquería de caro, porque cuando he comprado perfumería cara la he comprado sabiendo lo que compraba y porque me gusta. Pero he comprado cada porquería barata que yo digo, vaya mierda que es esto, por el amor de Dios Cristo bendito, pero mierda. ¿Y cómo me la quito de en medio? Porque no es por nada, pero he comprado algún que otro, y voy a decirlo con el nombre y apellido, me da igual, con algún que otro Mercadona que he dicho, Virgen Santa. Luego cuando ha pasado el tiempo me he puesto a oler esto y digo, madre mía, vaya porquería. No sé si es porque ha pasado tiempo y está caducado, pero cuando me he puesto a olerlo he dicho, uff. Bueno, de todas formas, como van cambiando las formulaciones, van entrando cosas nuevas. O sea, parece que te veas ahí el perfume puesto y tal, pero luego van cambiando cosas. Gracias a Dios. Y han quitado muchísimos, ¿eh? Es que Mercadona ha retirado un montonazo de perfumería. Gracias a Dios. Y ahora supongo que empezarán a entrar las estivales y meterán algún perfumillo nuevo. Y quitarán alguno. Porque entiendo, a ver si quitarán ya los extractos esos que sacaron pestosos y se los quitan ya de en medio de las estanterías y los tiran por el vertedero, por donde quieran. Y le pegan fuego, yo que sé, que hagan algo con ellos. Hagan un aquelarre o cualquier cosa, qué horror. En fin, nada, Kim, muchísimas gracias a ti por estar aquí esta noche. Un desastre. Venga, vamos a ir a Serhoff porque Serhoff lanza otro más que se llama, este es de Neorio. Ah, no, pero espérate, es que esto tiene... Ah, es que hay dos Duran. Está el anterior, el Delight, me parece que es Black Delight, ¿cómo es? No sé, Moonlight, sí, Black Moonlight, no me acuerdo el nombre, da igual. Y ahora el otro de Duran, es que son dos fragancias, es Neorio por Duran. Este también lleva, este es Neorio por Duran. Que este lleva, son dos perfumes, no es uno, son dos. La botella es color naranja, mi color favorito. El Emi, cisto e higos confitados en la salida, con un corazón de jarabe de arce, rosa y azafrán. Y en el fondo meten bálsamo del Perú, abatonca y pachuli. Pues este me mola más que el otro. Este me mola más. Y la botella me parece ideal. En naranja, mi color favorito. Y las notas me molan, ¿eh? Tiene que ser un rato dulce, pero bueno. A ver, ¿qué comentan aquí? Duran Neorio, dice el primer perfume de Serhoff que presenta 4 versiones distintas de su ilustre e icónico frasco. O sea, que hay 4. Neorio es un testimonio de la creatividad ilimitada y la fusión artística. Audaz, cautivador, refleja el espíritu en constante evolución y la energía innovadora de Duran, una cualidad compartida con Serhoff. Pasado, presente, futuro se fusionan en un perfume tan magnífico e impredecible como la propia banda. Vale, Neorio es una impactante celebración de creatividad ilimitada y la sinergia artística, audaz, magnética y en constante evolución. Vale, pues resulta que tenemos 4, es cierto. Está la negra esta y luego además tenemos en verde fosforito, en amarillo fosforito, en rosa fosforito y la naranja. Hay 4 versiones. Ah, pero son 4, son botellas, ¿eh? Puedes elegir... Vale, ahora lo entiendo. Vale.
Es que, claro, aquí está todo mal explicado. Neorio está disponible en 4 botellas de diferentes colores. Así que estos son los colores que he dicho. Y luego está la otra, que va en una botella de vidrio oscura, al más puro estilo y clásico Serhoff, ¿vale? Pero estas son las pop. Esto es como más pop. Y la otra es la Moonlight. Esta se llama Black Moonlight de Serhoff por Duran Duran. O sea, tenemos en realidad 2. Lo que pasa que la otra, la Neorio, va en la edición de 4 colores distintos de la misma fragancia. Entiendo. Porque me viene abajo las fotografías con las 4 botellas distintas. Así que yo me quedaría con la naranja. Y la Black Moonlight aparte. O sea, Black Moonlight, botella así medio negruzca, pero al más puro estilo Serhoff puro y duro porque es en vidrio. Y lo otro ya como más esmaltadico, que también será en vidrio, pero será más esmaltado. Vale. Joder, King. 20 botellas. No, hombre, no, por Dios. Tantas. ¿Pero cuántos años tienes? ¿Te va a dar tiempo a zumbarte 20 botellas en lo que te quede de vida? Oh. Oh. Yo creo que tampoco hace falta llegar a tanto, por el amor de Dios. Relax. Relax, como diría la canción de Duran Duran. No, eso es de Frankie Goes to Hollywood. Relax. El relax es de Frankie Goes to Hollywood. Anda que yo también me he ido por otro lado. De verdad. Bueno, en fin. Es que las cabezas juegan para las pasadas. Vale, pues eso con respecto a la Serhoff. Así que ahora iríamos a Mugler, que tenemos este Eyman Stella. Y vienen notas en bloque. Concentración Eau de Parfum Luminous. Que ver, que esto que es nuevo ya. Tenemos el EDP Luminous. Bueno, pistacho, bergamota, lavanda, maderas, menta, madera de cedro, café, estírax, tonka y almizcle. Pues más de lo mismo, me parece a mí, porque vamos, total. Mugler presenta la nueva y glamurosa estrella azul cobalto, Eyman Stellar, que brilla con fuerza en la galaxia de Eyman. Potente, magnética y majestuosa. Esta fragancia reinventa la distinta y sofisticada firma de Mugler en esta versión Eyman, fusionando un cremoso acorde de pistacho con destellos de radiante bergamota, lavanda y potentes maderas. Bueno, ya está haciendo aquí el rollo galáctico y todo esto. A la venta en Douglas. Que supongo que esto está a la venta ya en todos lados. Pues nada, tenemos esta edición Stellar que incorpora el pistacho, que a mí no me gusta mucho, ya lo dije en el otro directo. El pistacho y yo aquí no nos llevamos nada bien. No me llama la atención, pero nada de nada, no. Bueno, pues como ya debéis de saber, entiendo, hablando de Mugler, tenemos también que han despedido al antiguo director de Mugler para todo lo que es el tema de costura, y ahora han metido a un señor que es bueno, es portugués de nacimiento, pero no. Es como John Galliano, se fue a las Inglaterras y... bueno, a las Francias, depende. Estuvo por los dos lados. Y ya se dejó aquello, ¿no? Pues igual. Este muchacho que es de nacimiento portugués. Se llama Miguel Castro Freitas. Pues nada, directamente el día 1 de abril empieza ya a darlo todo. Es un osito. Es osito calvo con barba. Bueno, delgadito. Pues portugués. Piel blanca. No está racializado. El caso que Miguel Castro, portugués de nacimiento, dice que Miguel se graduó de diseño de moda en el Central San Martins en el 2004 y cuenta con trabajos para Galliano, Yves Saint Laurent, Pilati, Lanvin y con Albert Albaz. También ha trabajado para Dries Van Noten en la división femenina. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Y yo no estoy muy disgustado con todo lo anterior. La verdad es que no sé el nombre. A ver, ¿viene el nombre del diseñador anterior en el artículo? No. Pero
pero me molaba mucho, ¿eh? El director creativo artístico anterior hacía cosas muy chulas, le dio muy duro al tema de los bodys súper estructurados, los pantalones vaqueros. Hizo cosas muy, muy guapas. Los vestidos de la Met Gala para la Kim Kardashian. Bueno, el vestido. Aquello fue el vestido. El vestido de la Met Gala de Mugler, aquello fue un espectáculo. Y este tío trabajaba muy bien. Vamos a ver qué nos hace Miguelón. Ahora ya le hemos puesto el mote. Ya pasa a ser Miguelón de Mugler. Así que el Miguelón. Y encima es Castro, con ojos interesantes y mirada intensa. Ojos claros, por cierto. Es guapo el crío, no está mal. Es un maduro interesante. Ahora tiene 30 años. Hombre, David Scatolini, muy buenas noches. ¿Qué te pasa, Bonico? No te leo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te leo? @ David Scatolini, muy buenas, pero ¿dónde estás, Bonico mío? ¿Por qué no te veo? Es que no te veo. ¿Dónde estás, chiquitín? Ahora, ya sí. ¡Oh! Tabilico, hijo, que te estaba viendo, digo, pero si no te veo con logotipo ni te veo con nada. Bueno, madre mía, cómo vamos. Uy, qué mal está el patio. Ignacio, bonico mío, ¿cómo estás? Hermoso. Dios mío, de vida, cuerpazo. Más bonito de todas las cosas. Hablando de calvos morbosos. No se debe hacer esto con un seguidor, pero es que yo con él tengo confianza. Mucha confianza. Muy buena, Bonico. ¿Cómo ha ido el día? Resalado. Bueno, luego me lo dices por el WhatsApp si te da la gana. Es que es muy reservado el crío. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues esto sería con el tema de el señor Mugler. Y ya la verdad es que... ¡Ay, bueno! Esto es un artículo que no sé si voy a poder desbloquear. Me ha parecido interesante, pero no me he dejado desbloquearlo. ¡Ay, ahora sí! ¡Oh, qué bien! Qué fenomenal que pueda desbloquearse. Es que lo he intentado antes y no he podido. El artículo voy a ir un poco a ciegas porque no lo he leído antes, ¿eh? Pero sí que dice, atención a esto porque es interesante, dice, la moda rápida y la reventa suben mientras que el lujo cae según un informe de gasto. Dice que hasta el momento, en el 2025, el crecimiento del gasto en prendas de vestir, artículos de lujo y grandes almacenes ha sido inferior al crecimiento general del gasto, y estos datos son de Estados Unidos. Así que, ojito, cuidado, porque claro, con razón las firmas están temblando, porque cada vez, no sé si os acordáis que cuando toca el tema de las ventas y reportar las ventas, se centran mucho, sobre todo, en Estados Unidos y China. Siempre. Aquí los europeos somos tontos y compramos de todo. Pero en Estados Unidos y China van como muy locos con el tema. Y aquí van a ir más locos todavía, porque no es por nada, pero creo que... hombre, entiendo que no todo el mundo estará metido en el Wallapop, en el Vinted, para comprarse la ropa de segunda mano. Entiendo que no. No lo sé, no sé. Las ventas de esta gente son descomunales. O sea, hay un montonazo de gente que compre dentro. Eso también está claro. Aquí no nos vamos a engañar. Que me gustaría pensar que no venden tanto y que la gente no usa tantas cosas de segunda mano. Sobre todo ropa donde alguien ha metido sus huevos en esos pantalones y los ha ido cociendo y dejando su genética y su ADN en esos pantalones meados. Pues mira, escúchame. ¡Ay, pues yo los lavo y se quedan divinos! ¡Oh, qué asco! Una cazadora que alguien se le ha puesto y ha dejado ahí todos los pelámenes del sobaco, toda su genética también ahí rozándose en el interior. Pero yo le llevo la lavandería y se queda de puta madre. Si yo compro las cosas nuevas y las meto en la lavadora. Es que me da mucho asco. El caso que las marcas de moda rápida Shein y Uniqlo y los vendedores de segunda mano, que son, en el caso de Estados Unidos, son Depop y Grailer, aquí en España es Vinted y Wallapop, están superando significativamente a sus competidores, según el nuevo informe que ha sacado Consumer Edge. Bueno, dice que el estado del comercio minorista 2025, pues nada, que se ha ido a la mierda, que están vendiendo una porquería. Dice que en el 2025 el crecimiento del gasto de ropa, artículos de lujo y grandes almacenes se ha quedado atrás del crecimiento general del gasto
en Estados Unidos. Dice que el crecimiento de gasto de ropa, accesorios y calzado ha experimentado una caída del 2% en lo que va de año, mientras que el de artículos de lujo cayó un 7% y el de grandes almacenes solo aumentó un 2%. Y ahora vamos a las tiendas como Shein y Uniqlo, que han aumentado un 5%. En este pack, en este combo, para este estudio, han metido también a Zara y H&M. Dice que las tiendas de consignación de segunda mano experimentaron un crecimiento del 5% durante el mismo periodo con plataformas como las que ellos tienen allá. Entonces dice que Postmark, una de las principales marcas de segunda mano, se quedó atrás de sus competidores, probablemente debido a las desventajas tecnológicas y a las consecuencias de los cambios de estructura de tarifas de plataforma del año pasado, según el informe. Vale, esto es pues es pura tendencia, escuchar, la gente estamos todos muy malamente de perras. Y si hay que meter los pantalones dentro, o sea, meter tus huevetes dentro de unos pantalones que ya en los cuales has reposado unos huevetes o varios huevetes, pues te fastidias porque tienes que comprarte ropa, ¿no? Bueno, quien dice ropa puede ser cualquier otra cosa, pero aquí se están refiriendo al sector de la moda, no se están refiriendo a comprar ni lavavajillas, ni cazos, ni sartenes, ni nada de eso, no. Estamos hablando de ropas. Y entiendo también algo de perfumería, pero aquí se están centrando en la ropa. Así que tú imagínate. Pues eso, hombre, que hay gente pato, yo lo entiendo, hombre, la necesidad es la necesidad, y si tienes que comprar algo de segunda mano, aunque sea la ropa, pues la coges y la compras, pero escúchame, ¿qué quieres que te diga? ¿Por dónde han estado esos pantalones? ¿Por dónde han estado tantas cosas? ¿Qué han vivido esos pantalones? Esos roces, esas descamaciones. Decirme que, no sé, y la probabilidad de que alguien haya podido tener un herpes zóster y con toda la mala fe del mundo. Esto es como cuando se iban allá a las Indias y repartían cosas con enfermedades contagiosas. Y alguien como mala baba pues te coge y te vende sus pantalones, su camisa, su sombrero con un herpes zóster, con una viruela o con algo, no sé, la fantasía vuela y tú vas y compras esto porque tienes necesidad. Yo, escúchame, si tengo necesidad lo cojo y lo compro, pero os puedo garantizar que lo meto en agua hirviendo a 2500 grados. Imposible porque a 100 grados centígrados el agua se evapora. Pero ya está hirviendo y evapora, pero se transforma. Pero ya es que me estoy poniendo fantástico mismamente. No quiero ni pensar el ascazo de ponerte algo de segunda mano. ¿Y los zapatos? Con hongos. Los zapatos con... ¡Uy! Yo es que vendo zapatos de segunda mano y la gente me los compra porque son edición limitada. y esos zapatos usados, madre mía, con hongos, con ojos de pollo, como se llame eso que sale en la planta, el ojo pollo, eso ahí cocido. Oye, pues por dentro están divinos, todos blanquitos, mira qué cuidados están, todos divinos. ¿Y tus pies cómo están de divinos, querida? Querido, ¿cómo están de divinos? Hoy me he comprado unas sandalias en el Wallapop y en el Vinted, monísima. Unas sandalias, ¿eh? ¿Y con qué te las...? Unas sandalias ahí, tu pie ahí, froti con la suela. Y luego vas y te la compras. Hoy me he comprado unos Louboutin, froti. Y luego te los coges, tú los limpias por dentro así con cuidado, porque no quiero poner la marca, ni nada de esto. Y metes tus pies y pasan unos días y te encuentras de que te van saliendo cosas extrañas en los pies. Pues te jodes por no querer gastarte un poquito más de dinero en la tienda de al lado, que seguramente te vende unos zapatos monísimos, un poquito más caros, pero nuevos a estrenar. Es que también hay que saber comprar, es que no hay por qué terminar en una tienda de segunda mano. Si sabes escarbar, encuentras. Hombre, por el amor de Dios.
Yo también. Hay quien vende la ropa con la etiqueta colgando y que no la he estrenado. Hay mucho comprador compulsivo. Sí, de eso sí, vale, eso sí. Ahí te compro pulpo con animal de compañía. Pero yo, escúchame, dale un vistazo al Wallapop y vas a ver cada cosa por ahí colgada y decir, pero bueno, vamos a ver, te estás riendo en mi cara. Vendes esto, es que no es un Balenciaga, colega, que me estás vendiendo unos zapatos, unos zapatos no, me estás vendiendo unos pantalones vaqueros del Mercadona del Carrefour y me lo estás vendiendo rotos, llenos de grasa, pero esto qué es lo que es, y te encuentras así cuarrerías a la venta que dice, pero te estás riendo en mi cara y a lo mejor te piden 40 euros por eso, por esa mierda, y la gente, pues no sé, igual sí que la compran, ¿eh? Uy, se me ha metido una pestaña en el ojo, Dios mío de mi vida, voy a morir. Pero que se me ha metido de verdad. ¡Oh! Y como el crío no tiene pestañas, gracias a Dios. Además, cada uno pisa de distinta manera y los zapatos no se heredan. Bueno, pues la gente compra los zapatos. Ya lo sé, que dependiendo de la pisada que tengas y todo eso. Pero la gente los vende, claro que sí. Pero hay mucho comprador compulsivo. Gente que compra. Esto hemos hablado varias veces ya en el canal. Gente que se dedica a estar comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y luego ni se lo pone. Pues vale, pues véndelo, pero de todas formas ya estás perdiendo dinero. Bueno, igual haces feliz a alguien, si le está bien y eso, vale, pero... En Barcelona cada vez es más común. Dice, la peña no tiene pasta, Javier. Bueno, una vez fui con una amiga a comprar unos Levi's, se los probó y cuando llega a casa tenían una mancha de sangre que no la había... ¡Oh! Era una mancha de sangre que tenía en la rodilla, ¿verdad? Ignacio, esa mancha de sangre estaba en la rodilla. Dime que esa mancha de sangre podría estar en la rodilla, ¿no? Yo qué sé. En fin. Esto es como, prefiero ir a una tienda que vaya a cerrar. Tienda de saldo por cierre. Que por lo menos sabes que la cosa está bien. Pero terminar comprándote ropa o zapato me parece una cochinada. Me parece una cochinada. Yo solamente compraría un zapato si sé que está sin estrenar. Un zapato sin estrenar, sí, vale, pero está nuevo. Pero un zapato ya puesto, pisoteado, yo no. Y la gente lo vende, ¿eh? Y la gente lo vende. Menos mal que no admiten ropa interior, porque si ya se pudiera vender ropa interior, la gente te vendía la ropa interior usada con toda la zurraspa y marca en todo el ojete. O sea, asco máximo. Asco máximo. Que habemos pato. Habemos pato. Y seguramente habrá gente aquí que compre en tiendas de segunda mano y todo lo que tú quieras y luego lo lavan y se queda todo nuevo. Pero es que a mí me da mucho asco. Porque es que primero tienes que probártelo y luego llevártelo a una tintorería. Es que te vas a gastar más. Es que luego te lo tienes que llevar a una tintorería. Pero no es que te lo lleves a la lavandería estas que hay de las monedas y de estas dentro. No, es que si compras un abrigo, un chaquetón o cualquier cosa así que tenga ya un tipo de apresto, tienes que gastarte la pasta en llevarlo a la tintorería para que lo limpien realmente bien como se tiene que limpiar. Tú no puedes meter una chaqueta, una americana no puedes meterlo en una lavadora. Tienes que llevarlo a la tintorería. Te vas a gastar más dinero. Te va a costar más seguramente la tintorería que no lo que te ha costado el abrigo o lo que te hayas comprado. Porque es que eso hay que lavarlo. Vas a meter un abrigo que pierde todo el apresto en una puñetera lavadora. Te lo tienes que lavar bien y tiene que ser una tintorería como Dios manda. Y no hay otra. Los pantalones y eso, venga, ala, pues le metes la temperatura máxima que te recomiende el fabricante si viene la etiqueta por algún lado. Y le coges, le metes ahí la cosa para que se limpie bien y se quite el suco. Pero los catalanes me entenderán con lo del suco. Pero no quiero ni pensarlo. Fliparías en Candem. Deja. No quiero. Yo es que soy muy cochino, muy asqueroso, ¿eh? Yo no me lo como todo. No me lo como todo. Puede parecer que sí, pero los grandes se lo come todo. Y necesita antes un preestudio. Que sí, ¿no? Madre mía. Una soberana locura, de verdad. No puede ser. El caso es que, como iba diciendo, si es que el tema viene por todo lo mismo. Yo no sé... No, es que no hay dinero. O sea, es que la gente... Estamos todos muy achuchados como para tener que estar tirando la pasta. Si te quieres gastar el dinero en ropa de segunda mano me parece muy lícito, perfecto, vale, pero entiendo que también habrá otros comercios que tendrán unos precios muchísimo más asequibles que entrando a tiendas más
estereotipadas o convencionales, pero famosas, tú te vas a otro sitio y puedes encontrar la típica tienda de barrio que igual no te pegan ningún escopetazo y llevas cosas que están graciosas y vas vestido, vas bien. Pero tener que comprarte cosas de segunda mano, sobre todo más que nada quien compra cosas de segunda mano, es por aparentar, porque se tira a las presuntas firmas y luego igual te estás comprando un pedazo de imitación de la hostia, ¿eh? Igual te compras un pedazo de imitación de la hostia. Entonces, bueno, a ver, yo una cazadora de cuero y todo esto sí me lo compraría. Si la veo y la ficho que está bien, me la compraría. En el caso de necesitarla o quererla, ya me tendría que enamorar muchísimo, pero me la tendría que llevar a que me la limpiaran. ¿Qué me va a costar limpiar una cazadora de piel en una tintorería? Pues cerca de 60 euros seguramente. Entre 50 y 60 euros y dependiendo de si es de ante o es de cuero. Que no es caro, porque además normalmente las prendas de cuero no las limpian en esa tintorería y las tienen que llevar a otras que están especializadas en la limpieza de la piel. Lo digo porque ya me he pasado. Tengo un par de chaquetas de piel que llevé a la tintorería y me dijeron, esto te va a costar una pasta hacerlo, ¿sabes? Y yo, o sea, lo que queda, me las tengo que poner, como tú comprenderás, esto hay que lavarlo. Vinieron de puta madre, pero se las tuvieron que llevar. No las limpiaron ellos en tintorería. Luego, pues nada, pues pagué lo que tuve que pagar, que fue una pasta por las dos cazadoras y chimpum. Pero te va a costar, la fiesta te cuesta, la fiesta te cuesta una torta. Yo lo que hago es no tirar la ropa ni regalarla. Dice, ahora me estoy poniendo la ropa que llevaba en los 90 y la gente me pregunta dónde me he pillado esos pantalones. Qué bonitos te tienen que estar los pantalones, Ignacio. Tú ahora mismo que estás ya secando para el verano. Quiero foto en el Instagram ya. Actualización, Ignacio. Queremos, tus fans necesitamos actualización de tu cuerpo. De tu ser, ya mismo. Estás tardando. Por cierto, una pregunta. El gato que tienes, le tienes que poner ropa en invierno, ¿no? Porque el animalico tiene que pasar frío, ¿no? Porque no tiene pelo, es un gato sin pelo, tienen de estos egipcios. Y ese bicho tiene que pasar frío, ¿no? Digo yo que le pondrás su jersey, su ropa o algo, porque es que hace frío. Ese animalico, yo es que conozco, tengo amigos que tienen gatos de estos y en casa los llevan vestidos. O sea, cuando llega el invierno, cuando llega el verano los tienen ahí desnudos, corriendo por todos lados. Te ve a los calvos por ahí para arriba y para abajo. Pero en invierno me hace mucha gracia porque los llevan con los suéteres estos, con los jerseys. Digo, mira, me parece un perrete, pero un gato. Y me parto de risa. Venga, esto ya está. Esta noticia está muerta y enterrada. Y voy a echarle un vistazo a ver si tenemos novedades por aquí. Oh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, Trump, lo que hemos comentado antes, Trump avanza con los aranceles a los automóviles y intensifica la guerra comercial, que es realmente de lo que se trata. Esto es de ver quién la tiene más larga, y ya está. Vale, voy a echar un vistazo aquí. Fuente Reuters, un segundito. Voy a mirar si hay algo más nuevecico por aquí. Están las mismas noticias, pero entiendo que igual han podido cambiar algo. No, está lo mismo. Está mucho con el rollo de los coches, ¿eh? Las tarifas de los coches, todo lo que hay ahora mismo por aquí que estoy leyendo en Reuters, es todo mucho coche. Nada. Un vistacico global para ver si han metido aquí algo más. Floris lanza perfume nuevo. Y tenemos una Guess también nueva. Estas firmas no la conoce ni el tato, así que vamos a la Guess nueva. La Guess nueva se llama Iconic Men Eau de Parfum. No está en la retaila de notas completa. Por cierto, está a la venta en Druni. ¿Qué cuesta? Pues no lo sé porque tendríamos que mirarlo. El caso es que nos dice que lleva notas cítricas, notas aromáticas y cuero, pero porque desde la propia publicación dicen que no.
que no está. Dice, Iconic Man representa a un hombre fuerte y libre, un hombre despreocupado y magnético que abraza con naturalidad la imprevisibilidad de la vida con su carisma sexy, cautivando a todos con su entusiasmo desbordante por vivir el momento. La verdad que la botella está chula, lleva cuero, lleva como un cinturón de cuero en el perímetro de la botella, que es rectangular, y el tapón es de cuero. Entiendo que no sea cuero, esto es lo que es más falso que Judas, y está a la venta en Drunis, y en Drunis está Iconic, a ver si me lleva al enlace de Drunis. Bueno, precios: 50 mililitros 39,95 eurines, y 100 mililitros salen a 49,95, o sea que serían 40 y 50 euros respectivamente, quitando los 5 céntimos que restan. ¿Nos dan notas? No, no hay notas. No hay nada más. Así que bueno, por lo menos exclusivo en Druni. O sea que esto lo tienen exclusivo en Druni durante 2 semanas, como mucho, no creo que lo tengan más, y ya pasará a venderse en el resto de tiendas. Así que esta Guess Iconic para hombre Eau de Parfum habrá que ir a olerla, y como lo tiene exclusivo, mañana me pasaré por la tienda a ver si la tiene y le echo una olfateada. Igual alguna review fantasma, quién sabe. Bueno, ya veremos. La verdad es que me apetece hacer alguna que otra review fantasma, porque aunque pueda parecer, cuidado, dice, ¿qué va? No se deja ni de coña. Dice, lo he intentado y no hay manera. Solución, la calefacción a tope. Vive entre mantas. Es que es normal. Es que, claro, yo cuando te la vi, digo, no sé qué si será verano, invierno, otoño o lo que sea. Digo, pero ese animal yo sé, porque mis colegas los que los tienen. Isa Ramírez también tiene un gato, aunque no sé si es gato o gata, y lo lleva vestido porque que pasan frío, o sea, es que pasan frío, y digo, pues no sé el Ignacio cómo se lo montará con el gato, pero vamos, si no, digo, claro, el gato tiene que estar todo el tiempo escondido ahí, metido entre las mantas, pobretico mío, pues tiene que tener frío, pero si no se deja vestir, no se deja vestir. Los míos no se dejan, los míos no, y los míos son normales, pero no se dejan. Que si he oído algo de una Grit Elixir. No me he puesto a investigar nada tampoco, porque estoy muy liado con cosas del canal, aunque pueda parecer que no, que se verán próximamente. Igual me marco una review fantasma. Es lo que iba a decir Narmer, que va a decir Ignacio, y dándole al churu, y mientras no se va comiendo, pone la ropa. Lo que iba a comentar, que puede parecer que lo que hago son reviews fantasma, pero no son reviews fantasmas. No me da la gana de sacar ni botellas ni absolutamente nada, ni de coña. La saco cuando me apetece y punto, chimpum, se acabó. Review fantasma llevo ya como un poco bastante tiempo que no he hecho ninguna. El vídeo de hoy, si habéis visto que además me parece que digo la fecha, es de principio de mes y estamos terminando el mes, O sea que yo cuando me puse a editarlo dije, madre mía, pues sí que ha llovido desde que hice este. O sea que fijaros cómo está la cosa. Y no he hecho todavía, no hay ninguna review fantasma por venir, nada de eso. Todo lo que hay está más que probado, testado por botella o por los billares que me mandéis vosotros. Gracias, mis niños y mis niñas. Y eso es lo que se está haciendo, pero eso no lo considero una review fantasma. Una review fantasma es el no tenerlo yo en ese momento en el estudio. Es el ir a la tienda, probarlo ahí durante una semana y quedarme bien con el rollo, sacarle el análisis y luego hacer el vídeo. Pero que llevo tiempo y me da a mí que tengo que hacer alguna review fantasma. Lo que pasa es que lo que está saliendo, como no me da ningún hype, es que es el tema. O sea, que me voy a poner a hacer una review de un perfume que no me dé hype, pues no me llama. Si me gusta la Guess, pues igual lo hago de la Guess. No lo sé, ya veré. Depende de lo que vaya entrando a la perfumería, porque sé que han entrado algunas cosillas y tengo que probar cosas. Tengo que probar. Pero bueno, a ver cómo se anda. La de Isa se llama Chanel y es verdad que siempre... Claro, es que allí hace muchísimo frío. La he acostumbrado ya desde pequeñita, cuando lleguen los momentos de frío, a ponerle algo. Pero es que de todas formas da igual, porque no se trata tampoco de acostumbrarla, que tienen caracteres... Los caracteres son distintos. O sea, que te puedas pensar, ¡ay, es que es un gato y todos son iguales! Mentira, esto es como los perros. Los gatos son iguales. Cada uno tiene su gerón. Cada uno tiene su carácter. Y no son iguales. Uno te puede dejar vestirse, pero puede haber 80 más que no. Y los comportamientos son completamente distintos, Son individuales ellos. Son muy cabrones también.
cabronas. Pero tú no sabes por dónde te puede salir un gato. O sea, es que da igual. ¿Cómo que te vas a Paraguay? Pero que escucha, Narmer, pero que te vas a Paraguay de vivir. ¿Te vas a vivir a Paraguay, tío? ¿A poner los huesos bien ahí a Paraguay? Explícame esto. ¿Cómo que te vas? Mándame un privado por el Instagram, tío. Mándame un privadico por el Instagram. ¿Pero que te vas a Paraguay, tío? ¿Pero a vivir o te vas de vacaciones? Lo que pasa es que tú también no paras si es por trabajo. Sí, a vivir allí. ¡Ay, Narmer, no! Mándame un Instagram, tío. Y hablamos por el Insta. Y te doy la dirección que haga falta y todo eso. Yo lo que pasa es que seguidores de Paraguay no tengo. No me suena a mí, seguidores de Paraguay no me suenan mucho. Tengo por Chile, pero Paraguay no. Uruguay sí que tengo. Perú. Pero Paraguay no me suena. Jolín, pues sí que te me vas lejos. Pobretico mío, que se me va. Se me va el chiquitín. Ay, en fin, pues aquí tendrás uno. Ya te digo yo, iré a verte algún día. Si Dios quiere. Así que te vas a poner los huesos bien. Huesos derechos y rectos en Paraguay. Eso si no vas porque huyes de España. Oh, es que soy influencer y me voy a Paraguay porque pago menos impuestos. Menos impuestos vas a pagar seguro. El más listo se va de la quema. Ay, Dios mío. Billy, que si no, creo que todos los pasteles, hombre, todos los perfumes que se lanzan no huelen a pastel, afortunadamente, pero el porcentaje es bastante alto. Pero esto de los dulces ya está implementado desde hace mucho tiempo y creo que por la parte del hombre parece que se está abandonando un poquito, pero seguimos muy dulcificados, ¿eh? Y las chicas estáis muy dulcificadas, pero vuelvo a repetir, hay mucho perfume que ya se está alejando un poco del tema tan dulzón, excesivamente dulzón. Es que las chicas vais a más avanzadas que nosotros en eso, ¿eh? Vuestra perfumería evoluciona de forma completamente distinta. Como lleváis también muchísimo tiempo dulcificadas, sí que de vez en cuando sale algo dulce, pero ya están cambiando. Ya hay más variedad. Nosotros estamos todavía muy dulzones y a ver si con un poco de suerte ya van soltando el tema de los dulces, pero claro, tenemos a Paul Gay, que es una puta máquina haciendo perfumería de bizcochitos y de gourmands, porque está especializado en gourmands que te pasas. Y claro, llega el momento y dices, ¿quién ha hecho este perfume? Olivier. Uy, madre mía, miedo, dulce. Claro, pero bueno, no solamente le voy a echar la culpa a Olivier, pobrecito mío, que además le tengo muchísimo aprecio. Es que todo lo que está entrando en perfumería, gracias a Dios, está variando con respecto a chicas, ¿eh? Nosotros estamos todavía muy dulzones. Estamos todavía dulzones y lo que nos queda. Mi casa estará abierta para los que huyáis de Europa. ¡Ole! ¡Ay, mi niño! Ya hablaremos, tío. Ya hablaremos por el Instagram o por el WhatsApp o por donde sea. Y ya me contarás si merece la pena irse para allá. Pero claro, luego me voy a tener que poner a comprar perfumes y me van a costar una millonada. Porque seguramente allí los aranceles y todo esto va a ser la hostia. ¡Qué miedo! Calla. Preparando el terreno. Bueno, pues la casa se te va a llegar, sobre todo, Narmer, la casa se te va a llenar de catalanes, que lo sepas. Que aquí la mayoría de la gente del chat, hombre, la mayoría de los que están hablando son catalanes. Yo ahí lo dejo. Bueno, tenemos una asturiana, pero por lo demás, me parece que la mayoría catalanes. En fin, niños, niñas, he tenido una tarde durísima. Me duele la garganta rabiar. Momento de despedir el directo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y ya lo dicho, el último directo del mes, el sábado 11 de la noche. Narmer, escúchame, pistola, mándame un privado por el Instagram. Y si no, házmelo por privado por el Instagram. Mándame un privado por Instagram y ya hablamos por ahí, ¿vale? Y sí, mejor, las cositas privadas mejor. Y a ver, espérate que se me ha perdido el dashboard de YouTube y no lo tengo operativo.
Vale, perfecto. Ahora sí. Oh, tengo aquí dos cosas de Soren. A ver. Ahora toda la gente, Ignacio, toda la gente ahí apuntándose en tu Instagram. Quiero a toda la gente apuntándose en el Instagram de Ignacio. Vais a ver qué cuerpazo tiene el cabrón. Él se ve feo, yo lo veo hermoso. Pero bueno, en fin. Pero él lo sabe, yo se lo digo abiertamente, no me escondo. ¿Para qué me voy a esconder? Escuchar que nos vemos, a ver, calendario. Correcto, el sábado 29 a las 11 de la noche en el último directo del mes y ya saltaría el siguiente al día 1 que cae miércoles. Y chimpum, empezamos el mes el día 1 además, fíjate tú lo que son las cosas. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el sábado 11 de la noche. Pichurrines, pichurrinas, auf Wiedersehen.